manos brillante no ocultar. Ten cuidado con lo que me escondas, hay un destape a punto de estallar. Hasta en las más viejas ruinas tienen escrita la palabra poder. Todo vuelve en la vida, este sol vio imperios caer. Habrá consecuencias ante Cuando baje la espuma, se va a empezar a hablar de toda la que se están llevando estos días. Miren, sabemos que hubo 10 empresas que hicieron un negocio financiero de 1.500 millones de dólares en 48 horas, gracias a una medida diseñada por Toto Caputo y Paso para ellas. Y si bien leí algunos análisis que hablan de negligencia, de un descuido, de que las cerealeras aprovecharon un hueco legal, yo soy un poco más mal pensado. Me cuesta pensar que un tipo como Toto Caputo vea cómo le pasa un negocio de 1.500 millones de dólares por abajo de las narices y no intervenga al respecto. Por otro lado, hubo un fabuloso negocio de información interna, porque el que conociera el timing de los tweets de Bessent y fuera a comprar, por ejemplo, bonos argentinos, bueno, hizo una diferencia del 27, 30 y en algunos casos más que 30% en 3 días, en 2 días y medio. Alguien que compraba el lunes a la mañana, a las 9, 8 y media, 9 de la mañana, un bono argentino y lo vendió el miércoles a la noche, le sacó un 30% en dólares en 3 días. Eso no existe. No existe en todo el mundo. Y Caputo es especialista en esos negocios con información interna. En fin, como dije, cuando baje la espuma se va a empezar a hablar de todo esto. Mientras tanto, ayer los mercados metieron un frenazo. Subió 6% el riesgo país, cayeron las acciones, cayeron hasta los bonos que estaban recontra garantizados por Bessent. Ahí está la placa que muestra el panel bursátil de ayer, todo en rojo. Todo eso que el lunes, el martes decían, cambió la Argentina para siempre, no llegó ni al viernes. Es impresionante lo poco que dura para siempre en este país. ¿Y por qué está pasando esto? Bueno, hay 3 dudas en el horizonte que son las que hacen que el shock de expectativa fuerte, porque la verdad es que fue muy fuerte, las señales que llegaron de parte del Tesoro de Estados Unidos, no durara ni una semana. La primera es sobre el propio paquete de ayudas, y esto es algo que advertimos acá desde un primer momento. Cuando pase la euforia, cuando pase la espuma y se empiece a mirar la letra chica, hay que ver qué queda. Y la verdad es que lo que parecía algo impresionante a primera vista está empezando a mostrar algunas costuras. En principio, el único mecanismo concreto que avanza por ahora y por el que hay charlas técnicas reales entre los dos países es el swap. Y a esta altura del partido queda claro que el swap, más que una ayuda de Estados Unidos a la Argentina, es una concesión de Argentina a Estados Unidos a cambio de lo que sea que se esté negociando. Porque el que quería que Argentina cancele el swap con China, y este swap viene a reemplazar ese otro, era Estados Unidos. A la Argentina le convendría seguir teniendo su swap abierto con China porque tiene mejores condiciones, porque le permite desdolarizar parte de su comercio exterior, porque China es un socio comercial mucho más importante que Estados Unidos, porque no tiene que pagar los intereses por cancelar por adelantado, etc. La compra de bonos aparece como un escenario menos probable a medida que pasan las horas. El préstamo directo, por ahora, es solo una hipótesis a evaluar a partir del resultado en las elecciones. Y esa idea, digamos, de que todo queda supeditado al resultado de las elecciones, a medida que pasan las horas va tiñendo todos los análisis. Ayer salía acá en Palo y Zanahoria Guillermo Mondino, un economista argentino, pero que conoce muy bien el sistema norteamericano, y lo explicaba de esta forma. Hay inversionistas, que todos lo sabemos, están esperando a ver cómo salen las elecciones para ver si hacen las inversiones o no, nada que ver con el gobierno americano. Y la segunda dice es, cuando se despeje un poco el panorama, ustedes tengan más tiempo, nosotros tengamos más tiempo y sea todo más claro, nos pondremos a ver allí qué forma, énfasis en forma, le damos
al apoyo para que Argentina pueda pagar sus principales deudas en el año 2026. Es decir, que No la dice. asistencia financiera, desde su punto de vista, no peligra si hay una derrota contundente del gobierno el 26 de octubre. No puedo saber qué es lo que va a hacer el gobierno de Estados Unidos después del 26 de octubre. No la ha hecho contingente, es lo que te estoy diciendo. No, lo que sabemos hoy no está contingente. Ahora, si el gobierno de Estados Unidos, llegado el 27 de octubre, se encuentra con una derrota electoral grande y del gobierno de Milei y dice, no, pero ¿sabes qué? Yo no quiero estar expuesto a las locuras del kirchnerismo. Si Estados Unidos decide que ese es el caso, puede retirarse. Bueno, esa es la definición de contingente, que es básicamente que depende de la elección del 26. Igual teniendo en cuenta los antecedentes más cercanos de las declaraciones en la familia Mondino, debo decir que fue muy leve lo de Guillermo, comparado con lo que dijo su hermana Diana la última vez que salió a hablar. Acá entra la segunda duda, que es efectivamente cuál va a ser ese resultado electoral. Porque está todo supeditado al resultado electoral. Pero si todo el mundo previera que Milei va a ganar por 15 puntos, bueno, estamos hablando de otra cuestión. Y la verdad es que no ese es el escenario. Los griegos preguntaron por eso. El fin de semana pasado, en las reuniones, en los llamados previos que hubo antes de que salieran a apoyar, les preguntaron cómo está el Congreso, le preguntaron cómo puede quedar después de octubre. Desde el gobierno presentaron una serie de escenarios, más optimistas, más pesimistas, pero lo que les dijeron es que el escenario que ellos ven más probable es un empate técnico. Recordemos que un mes antes de las elecciones del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires, también hablaban de un empate técnico. Terminaron perdiendo por 15 puntos. Pero más allá de lo que digan las encuestas, que para mí no son fiables a esta altura del partido, hay algunos números que son contundentes y quería compartir con ustedes. Este año se disputaron 13 elecciones ya. La Libertad Avanza ganó solamente en una, en la ciudad de Buenos Aires, y apenas obtuvo el 30% de los votos. En Chaco fueron colgados de la boleta de Esdero el gobernador, ganaron, aunque sin sumar muchos votos a lo que era el caudal propio del propio Esdero, y por una diferencia no tan grande con respecto a un peronismo que estaba dividido, y en octubre va a ir unido, con lo cual el escenario está complicado. Y además Esdero ya le está haciendo ojitos a Schiaretti y a Provincias Unidas. Quedaron segundos lejos en la provincia de Buenos Aires, en Salta, en Misiones y en Jujuy. Terceros en Formosa y en Santa Fe. Cuartos en Corrientes. En San Luis ni siquiera compitieron. Ese objetivamente es un dato de la realidad comprobable de cuál fue la performance electoral de la Libertad Avanza este año. ¿Esto significa que le va a ir igual en las nacionales de octubre? No necesariamente. Y probablemente no. Pero nunca, ni en su mejor momento, fue la fuerza arrasadora que nos hicieron creer. Y ahora está lejos de ese mejor momento. Más datos. Contó acá ayer Diego Genud, en base a información de Pablo Salinas, el politólogo, que Milei necesita algo así como entre el 42 y el 45% de los votos a nivel nacional para garantizar un tercio de diputados que le permitan gobernar con el Congreso bloqueado. Entre el 42 y el 45% de los votos. En 2017, en la elección de medio término, en la que Macri estaba en la cresta de la ola y pintó al país de amarillo prácticamente, obtuvo un 41,75% de los votos. Es decir, no llegó al piso de lo que tiene que conseguir ahora Milei para tener lo mínimo indispensable para no estar a tiro de un juicio político o de que te rechacen todos los vetos. Macri, en 2017, ganó 13 distritos, incluyendo la provincia de Buenos Aires por 5 puntos, en la lista de diputados, un poco menos en la de senadores, donde compatía Cristina Fernández de Kirchner. Pero además ganó por paliza en Cava, en Córdoba, en Santa Fe, en Entre Ríos y en Mendoza. Hoy los números no le están dando tan bien en ninguno de todos estos distritos, con lo cual no dan los números para que Milei llegue a ese 42% que le garantizaría 87 héroes en la Cámara de Diputados. Tampoco dan los números cuando uno los compara con las PASO y la primera vuelta de 2023, donde se topó con un techo del 30%. El 56% del balotaje no apareció nunca más, fue una cosa de un solo día, un espectro que se estiró en el tiempo, gracias a encuestas falopa de opinión pública que durante un año y pico nos contaban que tenía 50 y pico por ciento, 56% de aprobación. Mentira. Mentira, como es mentira
los números de pobreza que vio ayer el INDEC, como es mentira cada cosa que sale de la boca de Adorni. Y la verdad es que si existió, al menos brevemente, en los primeros días de la gestión, alguna posibilidad de fundar una nueva alianza social duradera en ese 56%, quien se encargó de dilapidarla rápidamente fue el propio Milei, con sus decisiones políticas y sus decisiones económicas, que son las que nos trajeron hasta acá. Si a eso le sumamos el tendal que están dejando por el camino, no hay manera de que cierren los números para que haga una elección de ese tipo, con esa vara. La última muestra es el desastre que hicieron con los productores agropecuarios, uno de los pocos núcleos de voto antiperonista durísimo que quedaban, uno de los pocos que uno decía, bueno, estos se van a mover para votar, para bancar. Bueno, no. Hoy la proyección electoral del oficialismo está más cerca de caerse como un piano que de subir como un pedo de buzo. Escuchen lo que contaba, por ejemplo, este productor rural sobre cómo los cagó, no hay otra palabra para decirlo, cómo los cagó el gobierno con esta tramoyita de la baja de retenciones. 25 de septiembre de 2025, acá estamos sembrando maíz, apostando una vez más como miles y miles de productores a lo largo y ancho del país, laburando 10, 12, 15, 16 horas diarias, no importa, porque los productores somos así. ¿Saben para qué? Para enterarnos de esta semana, una semana histórica donde vivimos una jugada preparada hermosa, que protagonizaron el Toto Caputo, el presidente Milei y todo su equipo, y 8 exportadores, que hicieron una jugada magistral para que, con el lomo de miles y miles de productores, los tipos se llenen los bolsillos, pero mal, pero fuerte. Lo que me llama la atención es el silencio, porque el lunes se dieron a aplaudir todos la medida en favor de la producción, y hoy, jueves, está demostrado que no era a favor de la producción, era a favor del puñado de vivos de siempre que se enriquecen a través del laburo nuestro. ¿Cuándo el sector agropecuario va a despejar la mirada y va a empezar a decir de verdad los problemas que tiene el sector? Estoy muy cansado, hace 26 años que laburo en el campo, tengo la espalda gastada, los brazos cansados, y estoy también harto de ver cómo todo el trabajo y el esfuerzo de miles y miles de pequeños productores queda en la saca de 4 gordos de siempre. A ver si el campo se despabila un poquito y empieza a hacer lo que tiene que hacer. Clarísimo, ¿no? Pero el gobierno no solamente los cagó, también los humilló. En las redes se llenaron de gastadas a estos tipos, productores, que les gusta verse como clase media, seguramente tienen una calidad de vida más alta que la clase media urbana, que lo que queda de la clase media urbana, pero que no dejan de ser eso, productores, no son las grandes cerealeras, y que fueron el hazmerreír del país durante todos estos días. Veamos algunos de las bromas, ¿no? de estos días. Por ejemplo, va al revés. Primero les pido el 48 y esta es la respuesta, el 47. El 48 es una productora, un productor, Juan, que dice: buen día mi gente, perdón por haber estado desaparecido, pero es que en el campo no tengo señal. Estamos cosechando desde el martes por primera vez sin retenciones, Argentina será próspera. Y le responden, ahora sí con el anterior: hola Juan, no te quiero traer malas noticias, pero terminó anoche para los que no hicieron el trámite. Me estás jodiendo, contesta Juan de Arroyito. En fin, pasemos al siguiente, también en el mismo tono. Una breve pausa y seguimos cosechando. Pone con una foto de un lindo costillar ahí al costado del campo. Y uno que le contesta: cuando termine de comer te tengo que decir algo. Los humilló el gobierno, los humilló Milei. Y la verdad es que sería interesante que la oposición se acerque a escuchar qué tienen para decir, qué propuestas tienen, y ver si de alguna manera somos capaces de incluir a ese sector en un proyecto nacional, que está claro que no son las grandes cerealeras, que son los que se quedaron. Desde 2008 inventaron la mentira del campo y ellos mismos también fueron los que la compraron, ¿eh? Pero desde el otro lado también, ¿no? Parecía que había una cosa ahí monolítica y la verdad es que no. La verdad es que no. Y me parece que hay una oportunidad política ahí. Pero no solamente los cagaron y no solamente los humillaron, sino que además, al entregarle las llaves de la economía a Estados Unidos, les está avisando también que no van a volver a bajar las retenciones en el futuro. Que en los planes de este gobierno,
que son de entrega a Estados Unidos, una baja de retenciones no aparece. Miren hasta Bursaile, Sociedad Rural, ministro de Macri, uno de los tipos más ricos de la provincia de Entre Ríos. De Entre Ríos, ¿no? ¿Bursaile o es de Formosa? Ahora me entró es de Formosa, ¿no? Se me cruzaron los titulares de Sociedad Rural. Le está avisando que el campo argentino no tiene futuro de la mano de Estados Unidos. Yo creo que el productor no perdió, no se benefició. Lo que perdió el productor es confianza, y a eso yo te escuchaba a vos y a mí me pasa lo mismo con el comunicado de Scott Benson, cuando dice, che, se termina el recreo, le pone vacaciones, pero vamos a ponerle recreo impositivo, tienen que volver a pagar. Mi pregunta es, ¿este gobierno o el que venga con la ayuda que vamos a recibir de Estados Unidos, va a poder tocar derechos de exportación? No. ¿O va a tener que sostenerlo porque estamos porque somos complementarios con Estados Unidos? Perdón, somos competidores con Estados Unidos, no complementarios. Nosotros competimos y ellos en este momento están en cosecha y se les dificultaba salir para China. Tiraron la bronca. Entonces, que te ponga eso en un tuit es fuerte. La verdad que sí, es muy fuerte. Y ahí aparece la tercera duda que le pone un freno a la adrenalina que generan los tweets de Bessent en los mercados. Y la tercera duda es ¿qué va a hacer Milei? Digo, ¿qué va a hacer para tratar de ganar una elección que él mismo convirtió en un plebiscito casi definitivo sobre su futuro? Y también ¿qué va a hacer si gana? Si se llega a dar la sorpresa de que gane. ¿Cómo va a construir gobernabilidad? ¿Cómo va a ser más duradero su proyecto político? ¿Qué va a ser distinto que estos 2 años? Porque la verdad es que el riesgo es Milei. Miren esta nota que salió hoy en Político. Político es un medio que está muy al tanto de lo que pasa en los pasillos de la Casa Blanca y que publica: el apoyo prometido por Trump a la Argentina provoca ira entre los republicanos. Poderosos grupos agrícolas y sus aliados republicanos en el Congreso están haciendo sonar la alarma sobre el acuerdo. Pero hay más, porque después, citando una fuente en off the record de la propia Casa Blanca, Político cuenta lo siguiente, y presten atención porque no tiene desperdicio. Dice: una persona familiarizada con las discusiones dentro de la administración Trump acerca de Argentina indicó que la estrella de Milei ha comenzado a apagarse en algunos rincones de la administración. Esta persona, a quien se le garantizó anonimato para que hable libremente acerca de cómo evoluciona el acercamiento de la administración a la Argentina, dijo que esta política está sobre todo llevada adelante por el Tesoro, es decir, está sacando al Departamento de Estado, y expresa preocupaciones sobre la capacidad de Milei de efectivamente llevar adelante su país a través de los problemas económicos. Y ahí abre comillas, y empiezo, insisto, esto es una cita. Milei está terminado políticamente. Su hermana es corrupta. Su ministro de Finanzas es un trader que trabaja con información interna. Echaron a perder 15 mil millones de plata del Fondo Monetario y otros 15 mil millones de reservas de su Banco Central sosteniendo una moneda de mierda. Estoy siendo textual. Y ahora el Tesoro quiere que los contribuyentes de Estados Unidos dupliquen su apuesta en esta estupidez o en este estúpido. La traducción en ese sentido puede hacerse de las dos maneras. Y esta persona agregó, por último, que Milei era un fraude, llegó, traicionó a todos los conservadores y los libertarios que lo bancaban y está terminado. Se fue al tacho. It's a wash, se puede traducir como se fue al tacho. Esto es lo que se dice hoy en la Casa Blanca de el presidente argentino, de Javier Milei. Y lo que le piden en concreto, los yanquis que todavía lo bancan, Bessent, el FMI, porque no puede no bancarlo, porque está atado a lo que le pasa a Argentina. Si se une a Argentina, se acaba el Fondo Monetario Internacional en este momento. Le están pidiendo en concreto, cuando le piden gobernabilidad, lo que en otras crisis se llamaron gabinetes de unidad nacional y que ahora, por razones obvias, al menos deberíamos llamar en este caso gabinete de unidad extranjera. Básicamente es que algún gobernador asuma como jefe de gabinete, que Macri ponga un par de ministros y sea accionista del gobierno, incluso algún peronista colaborativo, que siempre hay algún voluntario para mostrarlo de trofeo.
Pero el problema que tienen otra vez es el mismo de siempre. Que cualquiera de ellos, a esta altura del partido, para sentarse a hablar, pone como condición correr a Karina de la mesa de decisiones. Y Javier y Karina Milei son una unidad, son inseparables. Por eso el riesgo es Milei. El riesgo son los Milei. Y mientras no se resuelve ese nudo, no hay cantidad de plata del tesoro, no hay cantidad de tweets, no hay cantidad de nada que vaya a sacar a la Argentina adelante. Buen día, compañeros, compañeras, ¿cómo andan? Buen día, Nico, ¿cómo le va? Está claro, ¿no? Que aparece una traba en cualquier proyección optimista que es, bueno, pero Milei cuando vuelve va a seguir haciendo lo mismo que lo trajo hasta acá. Sí, de hecho sigue pasando lo mismo. A ver, yo les cuento una novedad que se está dando en este momento porque las internas siguen. Karina Milei está en Estados Unidos, ahora ya volvieron, ¿no? Pero estuvo en Estados Unidos, fue con Javier Milei. Javier Milei, si no aterrizó, está aterrizando nuevamente en la República Argentina. Santiago Caputo se quedó acá en Buenos Aires, monitoreando todo lo que pasaba en Estados Unidos. Recordemos que Santiago Caputo, Luis Caputo, José Luis Daza y Gerardo Huerta fueron los artífices de este acuerdo que se cerró la semana pasada, que se terminó de cerrar el domingo, de este viaje a Milei para terminar de concretar esto. Por lo menos lo que es el plan de acá a octubre, que es a puro tuit, los tuits de BES, en toda la parte de la comunicación, las relaciones además que tiene ese sector de Santiago Caputo con la CEPAC, y otra vez vuelve el nombre de Leonardo Scaturiza. ¿Recuerdan este operador de la derecha ultraconservadora en Argentina, que tiene algunos vínculos con espías y demás, que también tiene buen vínculo con Santiago Caputo? Hay un nuevo lío, y es que Karina Milei, que vos decías, sí, Estados Unidos la quiere correr porque de alguna manera quiere un gobierno de unidad, eso lo vamos a estar desarrollando durante el programa de hoy, porque Estados Unidos le pidió gobernabilidad, Milei le pidió un nuevo gobierno, que tenga otra relación con los gobernadores, un nuevo Congreso, pero las internas siguen. Karina Milei está enojada porque se filtró en la prensa argentina que uno de los artífices de este acuerdo fue Santiago Caputo. Está caliente con ese dato. Dice, evidentemente, Santiago Caputo operó esto. Filtró, y hay varios medios que lo dieron a conocer, que Santiago Caputo, y como les decía recién, Huertein, Scaturice, Luis Caputo, José Luis Daza, fueron quienes terminaron de cerrar este acuerdo. Y se enojó desde allá. De hecho, me contaron que hubo algunos llamados a medios, porque estaba enojada por esto. Así que la interna sigue y ahora va a volver, pero Karina sigue mandando, sigue siendo el jefe de esto. Están en un... Pero si no hay más jefe, el jefe es Scott Bessent. Sí, pero tiene un Karina? problema Scott Bessent acá en Argentina, que es Karina Milei. Pero perdón. Dudo que a Scott Bessent le preocupe Karina Milei. Pero Javier Milei sí. Porque No, claro, Javier bueno, Milei sigue Javier apoyando. sí. Puede llamar 3 veces y si no le dan bola, después de la cuarta ya te deja de llamar. ¿Con Pero ahí quién, el ¿con quién punto se es, queda perdón, Javier? ¿Con Scott Bessent o con Karina? Yo creo que con Karina Milei. Ese es el punto. Ese es el punto. No tengo. Mirá que sería muy fácil para mí responder. No, lo va a elegir a Estados Unidos, Trump, Scott Bessent. Se queda con la hermana. Te hago la... Hay un lazo familiar. Si yo le pregunto a cualquier persona, ¿te queda con tu hermana o con ¿Está un dispuesto a que ministro de Estados explote Unidos? todo para cuidar a su hermana? No creo. Yo creo que si Estados Unidos, no creo que haya nunca un planteo así, pero yo creo que si le dice, mira, tu hermana no puede seguir en el gobierno, la tiene que dejar. A ver, a mí sé no me si- consta que haya habido ese pedido. Por eso, es muy fuerte. Pero sí muy tiene fuerte. que ver con el nuevo plan de gobierno, la traba que es Karina para el nuevo plan de gobierno. Es que, de nuevo, Estados Unidos no le va a pedir que la corra Karina. No le le- va a decir, claro, exacto. sumá un gobernador al gabinete, sumalo a Macri al gabinete, y los gobernadores y Macri le van a decir corre la Karina. Claro. Funciona así la Exacto. escalerita. Ahora, para seguir con la trama, porque me encanta la trama de Linterna, Karina dice, está enojada porque dijeron que Santiago Caputo, que es básicamente el estratega del gobierno, Luis Caputo, que es el ministro de Economía, Daza, que es el interlocutor financiero con Estados Unidos, rosquearon esto. ¿Quién quería que lo rosquee? ¿Diego Zucalesca? No entiendo, digamos, No. ¿quién esperaba a Karina que hiciera Pero esa tarea? tal vez le saca cierto protagonismo a ella y sobre todo al presidente de la Nación, Javier Milei. Ah, O sea, básicamente está enojada porque... Está celosa. porque Está incómoda. No le gusta que... esa explicación lo que hace es borrar un poco esa idea de que todo esto sucede porque Milei es fantástico y Trump lo adora. A Karina Milei le molesta mucho cuando una persona empieza a tomar mucho protagonismo en el gobierno. sí. Bueno, así ha rajado un montón. Pero Sí, y hay también, gente que no se acerca por eso al gobierno. también la entiendo porque llega un punto que parece que todo lo malo es culpa de ella y cuando aparece algo bueno es porque lo hizo otro. Bueno, eso también suele pasar dentro del gobierno. Eso pasa mucho. Los que se atribuyen los triunfos y cuando aparece una derrota, esto no fue él. Claro. Pasa también con Guillermo Francos. Todas las victorias parlamentarias fueron de Guillermo Francos y las derrotas fueron de los Menem.
Pasa eso en ese sector, pasa eso con Karina Milei y Santiago Caputo, y recordemos que igualmente Karina Milei es creo que la persona con peor imagen de todo el gobierno. Sí. Estoy casi en condiciones de decir eso. No, si sí, no es la seguro, última, es la seguro. anteúltima, pero digo, No es sé, la hay una persona con encuesta peor de esta imagen. semana que la imagen es tremendo. Creo Sí, que tiene incluso 20 antes- de imagen positiva y 70 de imagen negativa. Es una cosa Incluso antes del escándalo de los audios, con el escándalo de los audios habrá tomado seguramente el último lugar, pero molesta esto cuando alguien empieza a tomar protagonismo, porque recordemos que Santiago Caputo apareció en casi todas las notas de los medios, incluso en notas mías también, porque lo tuve que contar. Porque esto es así, porque fue uno de los artífices, pero por los vínculos espurios que tiene también Santiago Caputo. Bueno, esto está generando ruido dentro del gobierno, me consta, esto es información exclusiva del Destape, y tiene que ver atado con esto que estaba contando Nico, sobre el rol de la hermana y cómo ve Estados Unidos y lo que está pasando en Argentina y el nuevo gobierno que le plantean a Milei, que hay que ver si cuando vuelve cumple con esta premisa. Es que me parece que esa es la gran incógnita. Pero Y en ese sentido, antes de sí. seguir con el tema del interno, me quería detener un poco en esto que leíste de político, de una fuente de la Casa Blanca. Es impresionante. Es muy fuerte y me da la sensación que más allá de que sabemos que Trump hace y deshace a su antojo y nunca le importa mucho lo que digan los demás, si esto afecta a los farmers, que es el votante duro de Sí. Trump, ¿no? Son los que lo llevaron al gobierno. Ahí tiene un límite que él no va a atentar contra su propio interés, ¿no? Sí. ¿Hasta dónde va a llegar el nivel de ayuda si empieza a afectar o genera mucha antipatía o enojo en los sectores más duros de sus votantes? Sí. Ayer Ahí- había documentos justamente de los farmers diciendo, che, estas compras de China a Argentina iban a ser a Estados Unidos y además por el volumen de venta tan repentino hizo bajar el precio internacional. Entonces no solo me sacás a mi comprador, sino que además me bajás el precio de venta porque vos estás haciendo un salvataje a otro gobierno en otro país. Entonces sí, es un problema político para Trump haber generado esto y por eso lo primero que dice Bessent en ese tuit es, bueno, tax holiday, esa sección se tiene que borrar ya. Claro. Che, Entonces, yo fui hoy al supermercado a pagar con un tuit, me imprimí un tuit de Visa y le fui a pagar al supermercado, no me lo aceptaron. Me dijeron que no, por ahora no me lo aceptan, hay que ver si el Banco Central se pone a imprimirlos. Por ahora no los aceptan. Digo, si vos vas a pagar las expensas o algo con un tuit de Besen, no se puede. Esto hay que hablarle a la ciudadanía, hay que dejárselo muy claro. Hay Vos te quienes reís, estuvieron pero- haciendo chistes esta semana con la fonética de Besen y Lamelas, ¿no? Es como que hay una continuidad. Para vos que te encantan esos paralelismos. Ari. Besen, Lamelas. Besen y Lamelas. Primero una cosa y después la otra. no, Sí, no, bueno, que sí. No, voy a No, decir por nada. favor. Fernando seguí por el Siveira. otro lado. mañana, No, Rihanna, Fernando por favor. Siveira, para entrar en el horario de protección al Sí, menor. a esto de derramar. Hubo ya una reacción de los gobernadores, que son también un destinatario secundario de estos mensajes de Besen, de Gita Gopinati y demás, diciendo, muchachos, acérquense a la mesa. Sí, ayer hubo una reunión en Bariloche. Yo pensaba ayer, Jonathan contaba que todavía no está muy determinado cómo va a ser el acercamiento del gobierno a los gobernadores, cómo se va a armar el nuevo esquema de gobernabilidad, ¿no? Porque vos comentabas ayer, no está claro si van a poner un gobernador en el gabinete, no está claro si van a volver a repartir ATN como se hacía a la antigua. Pero te digo algo, no está claro porque por el tema de las internas, el gobierno no tiene claro, hay diferentes corrientes sobre qué hacer con la relación con las provincias y los gobernadores. Hay un dato que está confirmado, Estados Unidos le dijo a Milei, porque esto es un llamado de atención, Estados Unidos está preocupado por la gobernabilidad de Milei, está preocupado Sí. por la gobernabilidad de Milei incluso antes de las elecciones. Imagínate cuando sucedan las elecciones, hay que ver el resultado, yo traje encuestas, después las vamos a ver. Pero Estados Unidos sí está confirmado, le dice, che, tráeme gobernabilidad por un lado, tráeme mejor relación con los gobernadores que te va a dar gobernabilidad y tráeme buena relación, o sea, tráeme otro congreso, este congreso no nos sirve, esto está confirmado. Bueno, ¿qué va a hacer el gobierno con la relación de los gobernadores? Es algo que no tiene resuelto porque internamente no está resuelto. Y ayer, como vos decías, hay una pista un poco de todo lo que está pasando con los gobernadores en Bariloche. en Sí, este ahí foro. tenemos, por ejemplo, el tuit de Silioto,
que obviamente fue uno de los más críticos. Ahí hubo de todo, ¿no? Había 6 gobernadores. Porque algunos lo vendían casi como un acto de Provincias Unidas, pero no, fue algo mucho más ecuménico. Estaba la vicegobernadora también de La Rioja, obviamente. Silioto y La Rioja son peronistas, estaban en la oposición, pero también ahí tenés cercanos al oficialismo, porque está Orrego de San Juan, Tapasalacua de Misiones. Después tenés a los provinciales que van y vienen, ¿no? Como Beretilnec, como Gustavo Sáenz. Y ayer todos en general, este era un encuentro, ahí está el de el Consejo CFI. Sí, CFI. La Mote. Que fue el que organizó, porque era panamericano, iban a hablar de políticas para pymes. Obviamente, el gobierno no existe en ese sentido, ¿no? Son estos encuentros donde ahí debería haber funcionarios del gobierno, representantes, llevando cuáles son las políticas oficiales, cuáles son las medidas que tienen en carpeta, qué sé yo. Y los gobernadores hablaban. La verdad que si no, la única política federal que hay es la que hacemos desde las provincias. Claro. El gobierno no existe, no tenemos interlocutores, no hay funcionarios, no hay planes con los que podamos... De hecho, cerraron el área. ¿Eh? Cerraron el área de pymes e industria. Entonces, y eso está directamente relacionado con lo que hablábamos, esto de imposibilidad del gobierno de articular una política hacia el día de la elección que los haga verse mejor, ¿no? Si se peleas con el campo, te peleas con las pymes, te peleas con todos los sectores, te peleas con todas las provincias, ¿qué podés hacer? Y a los gobernadores, que el gobierno les dice acérquense. Después tienen que volver a su provincia y mirar a las pymes y a los productores rurales, digamos, claro, ¿no? Entonces, ¿cuál es el incentivo para ese acercamiento? Sí, está Lisandro Catalán, vos tendrás información, estuvo esta semana el nuevo ministro, ¿no? Recordemos que, bueno, una de las barbaridades de Milei había sido eliminar el Ministerio del Interior, que no sé a quién se le puede ocurrir. A Milei. Estuvo casi 2 años sin ministro del Interior, ahora lo volvió a designar a Catalán y a tratar de rearmar el vínculo con los gobernadores. Empezó a recorrer tímidamente algunas provincias, estuvo en Salta, la semana pasada en Catamarca, con los gobernadores que sabe que son dialoguistas. Pero claro, si no le abren la billetera, si no le hay una política clara, todos dicen, sí, Catalán es macanudo, te atiende, te escucha, qué sé yo, pero nunca te resuelve un problema. Sí, si no tenés un funcionario que te resuelve un problema, que abra la billetera, que escuche a los gobernadores, no hay ningún sentido. Sí, para eso se armó hace 2 semanas la mesa federal, que la vendieron como si fuera algo espectacular, donde participaban Milei y demás, y por eso le dieron este cargo a Lisandro Catalán. A mí lo que me dicen es que antes de las elecciones no hay ningún gobernador que se les vaya a acercar. Que todo lo que pueda llegar a suceder con los gobernadores es después del 26 de octubre. Y eso es un problema para el gobierno. Y depende del resultado. De nuevo. O sea, tiene un problemón el gobierno con todo eso y sobre todo Lisandro Catalán. Obviamente se juntaron, a mí me decían, entre 8 y 9, entre gobernadores y representantes de las provincias se juntó Catalán, pero cosechó malas caras, rechazos. El tema es que lo que está poniendo el gobierno como zanahoria o como corazón de todo esto es el presupuesto 2026. Dice, bueno... lo que estamos debatiendo ahora con los gobernadores para tratar de acercarnos es el presupuesto para el año que viene, porque esto le va a servir a las provincias. El tema es que cada vez que se sientan las provincias le dicen, sí, yo quiero esto está mal, esto sácamelo, esto ponémelo. Todos le dicen lo mismo, o sea, todavía no hay un consenso sobre eso. Por ahora la cuestión, este objetivo que le puso Estados Unidos a Milei viene mal y no creo que mejore incluso después del 26 de octubre. Tal cual. Y la misma foto que veíamos hace un rato de todos los gobernadores ahí es una señal, porque hace un año... Uno no veía a Beretilnec y a Sáenz en una foto con Silioto y la vice de Quintela. Claro. Había como una especie de agua y aceite donde no se tocaban. Claro. Los peronistas que no se volvían más dialoguistas, sí Jaldo, sí Jalil, pero los que no habían iniciado diálogo no se tocaban con los que sí. Estaban, digamos, los que iban al Consejo de Mayo... Y los 4 o 5 que no querían saber nada con el gobierno y eran mancha venenosa. Y esta foto me parece que indica que eso se está desdibujando. Bueno, pero escúchame, hubo un parteaguas que, imagínate que los 23 gobernadores y el jefe de gobierno se pusieron de acuerdo en hacer un proyecto de ley, votarlo. Tal cual. Milei lo veta. Tal cual. Ahora el Senado lo revierte y queda la Cámara de Diputados. ¿Y ahí qué va a hacer el gobierno con esa ley? O sea, ¿va a hacer lo mismo que con la emergencia en discapacidad? ¿Va a decir... No le pago nada? Dicen eso, por ahora dicen que... Por ahora ese es el escenario. ¿Se acuerdan con el primer viaje de Milei a Davos?
al Sí, foro sí, de Davos. con Massa. Con- No, ese fue el primero de Macri, perdón. Fue Macri. El de Milei, sí. El de Milei. Que Milei se sentó adelante, no fue a la Internacional Comunista, no fue a Cuba, fue al foro de Davos. O sea, los dueños del mundo. ¿Sí? Estaba el tipo de BlackRock, el del Banco Mundial. Y les dijo, todos ustedes son comunistas. Ninguno de ustedes entiende nada de lo que sucede en el planeta. Sí. El único capo de todos los capos soy yo y mi manual de la secta de la escuela austríaca. Pero vos te reís, pero se los dijo adelante. Sí, Ayer fue a la ONU. Yo escuché el discurso de Milei en la ONU. Y le dijo a la ONU, bueno, no le dijo a nadie porque estaba medio vacío el lugar, No pero había casi nadie. lo dijo, dice, todos ustedes están equivocados. El único que entiende cómo hacer funcionar la ONU soy yo. De hecho, les dio 4 tips para que funcione. Sí. Y acá tiene el mismo discurso. Vengan conmigo, y muchos gobernadores fueron porque yo soy el que sacó el 56, qué sé yo, pero todos ustedes están equivocados. Y él sigue con esa línea. Ahora, Absolutamente. hubo algunos que se quisieron hacer amigos del campeón, que firmaron aquel pacto de mayo que se firmó en julio, y fueron un montón de estos gobernadores que estaban ayer en Bariloche. Sí. Ahora, y se va a quedar solo porque él va a insistir con eso, que el único tipo que tiene razón soy yo. Bueno, era tan evidente que no era el único tipo que tenía razón, porque si no, alguien lo hubiera pensado antes, no es que apareció, qué sé yo. Se le ve muy complicado, por eso a mí me preocupa mucho, ahora hablando más en serio, esto de que ya no tenemos ministro de Economía. Porque era preocupante que el ministro de Economía fuera Caputo. Ahora, que sea Bessent es peor. Sí. Porque Y tenemos un tipo que está en Estados Unidos, manejando Estados Unidos, con un montón de otros quilombos. Obvio, más vale. Que esta semana se acordó de nosotros. La semana que viene tiene un quilombo en Azerbaiyán y no tuitea más. Pero Estados Unidos aparte está peleando el presupuesto de allá. La principal preocupación de Trump hoy es aprobar el presupuesto de ahí y con todos los líos internos que tiene entre los republicanos. Y Sí. encima se le suma esto ahora. Ahora, lo de haberle dado la llave del Ministerio de Economía a veces ni siquiera está sirviendo para calmar a los mercados, que se supone que era el termómetro que elegían ellos para medir todo, lo cual es otro problema. Pero hagamos de cuenta que el termómetro es ese. Sí. Está por segundo día consecutivo arrancando para abajo. ¿Otra vez? Sí, ahí está la apertura de los bonos que vuelven a abrir en negativo. otro tuit, Scott. Acá hay un punto, ¿no? Primero, el dólar bajo porque justamente de acá al lunes se van a liquidar el 90% de esos 7.000 millones de dólares, así que el dólar bajo también tienta a quienes tienen alguno de estos bonos o acciones pasarse, dolarizarse y salir ahora, parece una buena oportunidad. Pero el otro punto es también el conflicto político que acaba de iniciar el gobierno con esto de las retenciones, ¿no? Con los productores, con los chacareros y con un malestar muy amplio porque, bueno, al parecer eso, se prioriza las necesidades de los productores, de los farmers estadounidenses y no del campo local, que es al fin y al cabo el que te genera los dólares. Así que son varios frentes que se abrieron esta semana y por eso el mercado no está terminando de responder, si bien de acá al lunes vamos a tener una avalancha de dólares producto de estas ganancias que van a ser las cerealeras de más o menos 1.500 millones de dólares en 3 días. Es un negocio bastante redondo y eso va a traer dólares. El Tesoro probablemente compre, estuvo comprando en las últimas jornadas. Hay que ver cómo termina todo a mediados de la semana que viene. Esto es un día a día. Lo llamativo de acá es que tenés al secretario del Tesoro de Estados Unidos, que es el ministro de Economía de Estados Unidos, diciendo, nosotros vamos a garantizar que Argentina pague su deuda y aún así no hay una confianza en que se pague esa deuda. Entonces, parece que se rompió ya el botoncito de solo con tweets. Y es un problemón porque pasaron 4 días y falta un mes. Muchos, incluso los más pesimistas el lunes, mientras los empleados de los dos Caputos se tiraban pedos de colores y decían que la Argentina había cambiado para siempre, nosotros decíamos, seguramente se venga una semana, 10 días de mucho optimismo, mucha euforia, una semana o 10 días donde se empieza a calmar y una corrida de una semana y 10 días cuando llegue el día de la elección, Claro. porque siempre está la dolarización previa a las elecciones. Acá estamos viendo que no llegaron ni al primer fin de semana. No, que, Claro. que haya durado tan poco el festival. Es muy preocupante. Es que también preocupa las compras, ¿no? Ahora Florencia Donovan en su nota en La Nación decía, bueno, ayer compraron 280 millones de dólares, el gobierno decidió dejar caer el dólar mayorista ayer cerró en
en 1.337, entonces bueno, está comprando dólares más baratos, eso es una buena señal. El tema es que si vos sumás todo lo que compró esta semana, que es más o menos 350 millones de dólares, y lo comparás con las ventas que tuvo la semana pasada, de más de 1.100 millones de dólares, y no te dan las cuentas. No cierra por ningún lado. Che, Y esto sí. que le haya salido tan mal el tema de la baja de retenciones, que la verdad se suponía que iba a generar cierta alegría en los sectores agropecuarios, ¿no? Y terminaron todos furiosos. Da la sensación que el gobierno entró en esos toboganes, viste, que pones el circo y te crecen los enanos, porque no hay una que le termine Yo me saliendo. acuerdo el lunes que decía, no, esto es una medida para los productores, es una medida electoralista para que los productores en provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe lo voten, y vos veías la medida y era obvio que se le iban a quedar las cerealeras. Entonces, digo, ni siquiera fue pensada. Yo, o sea, puede haber negocios, no lo niego, siempre que está Caputo puede haber negocios, pero también hay una muy mala praxis. Ahí es la pregunta de Mondino, ¿tonto o corrupto? Claro. Absolutamente. Y para mí lo que sobra es la O. Sí, no necesariamente hay una dicotomía. Es tonto y corrupto. El tema es tonto para qué, corrupto para qué. O Pues sea, tonto tampoco es. Bueno, evidentemente esto le genera un conflicto en los sectores que por ahí los votarían porque son antiperonistas y los acompañan en esto, o sea, sectores rurales, y pueden perder votos ahí. Eso es tonto si tenés una elección por delante. Ni hablar la cuestión económica, del descalabro, etcétera. Ahora, regalarle esto, 1.500 millones de dólares en 3 días, y que no haya nada a cambio, yo no lo creo. O sea, El no- Messi de las finanzas no deja pasar una pelota abajo del arco como ¿Y esa. por qué lo haría? No sé. Hay una cosita antes de pasar al siguiente tema. Vos decías lo de la tontera por perder los votos. ¿Sabes que no es el trabajo de Caputo cuidar votos? Ahí hay un problema profundo Claro, de es gobernabilidad en la cual le aprueban al ministro de Economía una medida de ese tipo sin decir, che, para esto lo tenemos que charlar con el ministro del Interior, Claro. hay que avisarle antes a los gobernadores, preguntarle a los chacareros. No, pero no se avisa nada. no. El quilombo que tiene adentro. El otro día, recién lo decía Sabino, Huertain salió a la mañana a decir que no había No nada había con ninguna Estados Unidos. El canciller. Sí. 5 minutos después, el secretario del Tesoro de Estados Unidos dice, soy el nuevo ministro de Economía. Imagínate tan lo muy- tranquilos que se quedan todos los que tienen algún compromiso de Huerten, ¿no? Porque digo, así funciona un gobierno. Un funcionario adquiere un compromiso y el que está del otro lado del escritorio le cree porque está hablando con el representante del que toma las decisiones. El Sí. tema es que hay un filtro, Karina, que deshace todos los compromisos una vez o antes que lleguen a Milei. Che, quiero ir Eso es muy a la terrible, perdón, ONU. te quiero traer un recuerdo. Pasaba con Alberto Fernández también eso. Sí. Ministros que arreglaban algo con Alberto, después Alberto hablaba con alguien y cambiaba la decisión. Y había mucho enojo, y eso es un problemón. Pero digo, no es que Karina inventó nada, el problema es que Karina ni siquiera es la presidenta. Alberto por lo menos hablaba con alguien y cambiaba de opinión siendo el presidente. Sí. Karina- Pero por eso es importante que un presidente sea el verdadero jefe y que el Sí, jefe no sí. sea ni un vice, ni un empresario, ni tu hermana, nadie. El que tiene la lapicera es el que tiene que tomar decisiones porque así está diseñado este sistema para que funcione. Che, le decía, ir a la ONU, porque hace un rato nada más, hace minutos, fue el turno de exponer ante la Asamblea General de Naciones Unidas del presidente de Israel, Benjamín Netanyahu, criminal internacional buscado por la Corte Internacional por el genocidio en Gaza. Y pasó lo que había pasado ya el año pasado, que es que habló ante el auditorio vacío. Se levantaron todos y se fueron. Tenemos las imágenes, lo podemos ir viendo como un paño mientras empezaba el discurso de Netanyahu. Order in the hall. Los silbidos Please, order in the hall. y cómo se va vaciando Orden en la sala. el auditorio. Por el repudio, obviamente, Please, order in the hall. ante Por favor, guarden. el genocidio en la Franja de Gaza. Es espectacular esto, es muy notorio. Please, order in the hall. Ahí, mientras siguen pidiendo orden, se van unos, otros aplauden a los que se van y van a sumarse después a la fila una vez que concluya. Quedan muy pocos. Ayer también hubo muy poca gente cuando habló Milei. Order in the Y hall. Milei ayer tuvo su bilateral con Netanyahu. Please, order in the hall. Tuvo su foto, Por favor, guarden. que a lo mejor ahí la tenemos para verla. Y fue prácticamente la primera actividad que tuvo Netanyahu cuando llegó a Nueva York. Es que Netanyahu es nadie un se quiere paria. reunir con él, claro. Netanyahu es un paria. Sacarse una foto con Netanyahu en este momento es grave. Trump a la misma hora estaba reunido con líderes de Medio Oriente. Ahora, sacarse una foto con Netanyahu, sonriendo y haciendo el gestito de los pulgares,
Yo quiero ser muy cuidadoso con las analogías porque estamos de audiencia en audiencia con Ari. Pero imaginen lo mal que envejece si alguien se sacaba una foto Yo no tengo en nada que ver con 1939 con un pintor austríaco fracasado haciendo, ¿no?, deditos para arriba y una sonrisita. Así va a envejecer esta foto. Sí. Hablando de esto, menos mal, yo decía que se lo cruzó en Estados Unidos, porque Netanyahu tiene un pedido de arresto por la Corte Penal Internacional. Y el pedido de arresto es brutal, dice: crímenes de guerra, usar el hambre como método de guerra, atacar intencional y directamente a población civil, crímenes contra la humanidad, asesinato, persecución y otros actos inhumanos, todo en Franja de Gaza. Sí, es leve comparado con la realidad de esa descripción, sí. porque tenemos que hablar de niños, tenemos que hablar Tuvo de que cambiar bebés. la ruta del avión ayer. Por Netanyahu, eso, para llegar a y Estados es que Unidos. la tiene que cambiar porque en Estados Unidos no firmó el Estatuto de Roma. El Estatuto de Roma es el que crea la Corte Penal Internacional, cuyos miembros firmantes están obligados a que si hay alguien con un pedido de arresto de la Corte Penal Internacional, tenés que detenerlo. Sí. Estados Unidos no firmó eso, por eso puede estar en Estados Unidos. Ahora, ojo que si Netanyahu viene a la Argentina sí firmó el Estatuto de Roma. Por ende, Milei Por tendría eso no que... vino, por eso esa Supongo bilateral que no fue en vino. Nueva York. Claro. Lo habían invitado a Buenos Aires. Quería que venga acá a Milei Buenos Aires. estaría obligado, y si no viola el compromiso con el Estatuto de Roma, esa reunión la tuvo a la hora que tenía que reunirse conmigo. Sí. Le quiero decir, presidente, que me dejó plantado por Netanyahu. Yo también tenía cosas que hacer. Y fui a la... ¿Cómo fue la audiencia? ¿Puedes contar alguna cosita? Le fue No. mejor que a mí. ¿Sí? Sí, ¿Por qué? obvio. No sé, le deben tener más miedo. ¿Cómo? ¿Pero obvio? por qué? Y a mí, ¿se acuerdan que conté que me habían pedido Sí, una casi un demanda departamento? millonaria, sí. Bueno, a Ari... No vino. Yo lo estaba esperando. Igual hay revancha porque tenemos una audiencia en la causa penal. ¿Pero cuánto te Ahora, pidieron? No puso... ¿No hay monto? No, bueno, dijo algo que considere significativo para una institución benéfica y que me retracte. Ah. Lo cual... A mí no me pidieron que me retracte. Fueron directamente por la tarasca. Se ve que saben que soy más cabeza dura. ¿Qué era? ¿El no mismo sé. abogado? ¿El mismo abogado? No, ni siquiera vino Neto. Mandaron un minion ahí Sí, a el mismo que hablar. a mí, seguramente. Seguro. Y nada, dura nada, porque es una mediación prejudicial y bueno, no vino. ¿Qué, amiguito? Pero no hubo acuerdo, ¿no? Sí. Qué, No. qué vergüenza. Y también la de Pañi, ¿no? Apelaron a la Cámara de Casación. Sí, Pañi también. Voy a llevar acá, me dicen que lleve al abogado de Clarín como abogado. No, tenemos a Graciana. ¿Te acordás del abogado de Clarín? El Colorado. El Colorado Colo sigue Casino. siendo el abogado de Clarín. Nada, un papelón. El tema es que sigue ahora, tanto la de Nico como la mía, sigue adelante la demanda por daños y perjuicios, que es una demanda civil por guita. Ahí es donde quiere fundirnos a nosotros y al destape y a todo lo que se mueva. Y después está la demanda penal, que como les conté la semana pasada, creo, el juez Bruglia, que es un juez que puso a Macri a dedo, que la corte lo mantuvo ahí hasta que se hiciera el concurso. Hicieron el concurso y Bruglia no se presentó. Ni siquiera quiso concursar por el cargo que está usurpando. Decidió, en lugar de cerrar la causa, que haya una audiencia. Así que Milei me dejó plantado ayer, pero tenemos revancha pronto en Comodoro Pi. Vas a ver en cuanto pierdan las elecciones como esas causas. Como vienen. Sí. El tema es que imagínate la legitimidad que tiene un juez puesto a dedo por Macri para decir sobre mi vida. Yo qué sé, que vaya. Pero... A mí lo que más conviene hablar mal del me juez. preocupa es un presidente que está dedicándole Decirle que es un tiempo y buen esfuerzo juez, mental. Ari, al revés tenés que hacer. Tenés que decir que es un buen juez, que, No, pero- bueno, que esperás que haga Claro. justicia. Queda bien. Dice el Tano que es un re buen juez. No, pero sí es Tratemos de ayudar a la- Están usurpando un cargo. Se lo hemos escrito ya tantas veces y dicho. Qué O sea, difícil, ¿eh? No, bueno, pero Ari, tenés que ser decir que tu llegó a tus abogado. manos nueva información. Qué difícil que ser echa nueva Graciana. luz sobre... Sí. Bueno. Yo qué sé, o sea, de verdad que imagínate vos, porque esto que me pasa a mí, que en mi caso además es menor, digo, no va a pasar nada porque el delito no existe, entonces la verdad que hagan lo que quieran. Pero, porque no existe más calumnias e injurias cuando se trata de periodistas que hablamos de casos de interés público y además con información, está todo documentado, tanto la nota de Nico, la editorial de Nico, como mi nota. Y por tener un expediente con tu nombre en manos de un tipo que viola el Estado de Derecho y es camarista federal. Para aclararlo, digo, por si no se enteraron. Leopoldo Bruglia es camarista federal. Para acceder a ese cargo tenés que concursar. Que te vaya bien en el concurso. Que el Consejo de la Magistratura te ponga en la terna. Que el presidente mande esa terna al el que elige la terna al Senado. Que el Senado te vote y que el presidente te designe. No pasó por nada de eso. Agarró Macri y lo puso a dedo para que la meta en cana a Cristina.
Bueno, ese tipo tiene en sus manos qué hace con una de las denuncias que Milei hizo contra Bueno, mí. pero a veces ¿Qué sé yo? puede ser buen juez, en algún caso. Tratá de ayudar un poco. La verdad es que más allá del juez, la verdad es que más allá del juez, Los abogados se están agarrando la cabeza diciendo pará de putear al es juez. eso, qué no sé tiene yo. sentido. pobre desgraciado. Pero lo que no tiene sentido es la demanda. A ver, no hay ningún juez que pueda hacer avanzar ese tipo Que se de anime, demandas, porque qué sé yo. básicamente si se cumpliera esa regla, desaparecería la libertad de expresión en la Argentina. Es insólito que somos 5 en la mesa y hay dos denunciados. Dos denunciados por Milei. ¿Vos tampoco? ¿Vos todavía no? No, yo todavía no. Mentira. Putean en redes nada más. Nadie lo denunció a Todavía no. No llames a que lo denuncien, Sí, no, no por seas favor. así. Todavía no. ¿Eh? Qué raro. A Milei le Es muy molestan. sospechoso, pues le rompió A bastante Milei le las bolas. molestan 3 cosas. 3 cosas le molestan mucho. Que se metan con la hermana, que se metan con los perros y que le digan nazi. Son las 3 cosas que le molestan a Milei. Que le molestan a llegar a esto. 2 de 3. Mirá, Julia Mengolini la denunció porque se metió con la hermana. Ustedes dos por el tema de compararlo con el nazismo. Que contemos otra vez más. Yo este, dije lo de los Milei- perros, no me dijo nada todavía. Que Es nunca viste interesante los lo de caninos, nazi o que nunca porque Milei dice que él no puede ser nazi porque se va a convertir al judaísmo. Esto hablando en serio. Milei, él ha dicho que se va a convertir al judaísmo, que está en este proceso y por eso tiene muy buenos vínculos con un sector muy conservador y de derecha de la comunidad judía y de los negocios de la comunidad judía en la Argentina. ¿Qué es? Esto lo voy a citar a Alejandro Kaufman, un gran investigador en comunicación. La reversión de tengo un amigo judío. ¿Viste que te decían, yo no puedo ser antisemita porque tengo un amigo judío? Bueno, yo no puedo ser nazi porque me voy a convertir en un futuro a el judaísmo, que no tiene absolutamente nada que ver. Las cosas que hace Netanyahu en nombre de los judíos, que no es en nombre nuestro, tienen más que ver con un genocidio que con los principios del judaísmo, que tienen como principio fundamental la vida. El judaísmo, yo no soy un practicante, pero digo, en lo poco que conozco, el judaísmo tiene un montón de cosas a cumplir, pero siempre está por encima la vida de las cosas que tenés que cumplir. Por ejemplo, ahora dentro de poco se viene el ayuno de Yom Kippur. Ahora, si vos tenés que comer ese día, porque si no está en riesgo tu vida, comés y no hay una sanción religiosa por comer el día que hay que ayunar, por respetar el Yom Kippur. Siempre está la vida por encima. Entonces, no tiene nada que ver con la vida, sacarle los medicamentos a los jubilados, dejar a las personas con discapacidad sin sus derechos, dejar a los pacientes oncológicos sin medicamentos, reprimir. No tiene nada que ver con el judaísmo y con el principio de la vida como valor supremo, lo que hace Milei. Por ende, no sé si se va a transformar, si se va a convertir en judío. Lo que sé es que su discurso es el mismo discurso que tenía Hitler respecto de que él es el médico que viene a salvar a la Argentina de un virus que la daña, que somos los que pensamos distinto que él. Y eso es lo que escribimos y lo vamos a sostener. Y Yo escribí y algunas bueno. cositas más también. Que Vos utiliza también. símbolos nazis como silbato de perro, que es una forma de mandar señales ocultas. Que se junta con nazis. Che, es amigo disculpen que tengo que de- hacer algo afuera. Pero bueno. No sigamos en fin. sumando. Ya está. Te está llamando Bruglia. Sí. Volvamos a la economía, porque habló Paso, ¿no es cierto? Fue ayer al stream papelón, ahí lo que dijo. en Carajo y dio alguna nota hoy a la mañana también en algunas Sí. radios. Tenemos un par de recortes que quiero que repasemos juntos. Vos habías mandado un par, ¿no? Dos cosas. Paso Dale. es el titular de ARCA. ¿Qué Sí. es ARCA? La FIP, el lugar de los impuestos y demás, que es gran responsable de lo que está pasando con el tema del campo y demás. Paso ayer estuvo un rato largo reunido, fue a la Casa Rosada. No suele ir seguido a la Casa Rosada Paso. Es cierto que va, pero no es... Va de paso. Va de paso, ahí está, bien Ari Jalada. Va, pero bueno, no es algo común verlo en la Casa Rosada. Ayer fue, en medio de todo este escándalo con los productores del campo, estuvo un rato largo reunido con Guillermo Francos y Lisandro Catalán, seguramente hablando mucho sobre este tema, y hoy salió anoche en los medios y también hoy a dar respuestas a las personas del campo que están muy enojadas con Muy Paso. enojadas, Sí, así están es. muy enojadas. Así que habló el titular de ARCA. Sí, recién pasé un recorte porque acaba de hablar con Feynman y básicamente dijo, me están puteando mucho, me están puteando un montón, cosa que es cierto, están muy enojados en el sector del agro con este señor, con el titular del ARCA. Vamos a escucharlo a él, mira. ¿Cómo le va? Buen día, Eduardo. ¿Cómo están? ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, explicando. Sí, los productores saben que están que arden, ¿no? A ver, sí, me pasa, soy productor, tengo chats con cientos de productores y tengo recurrentemente la misma conversación. ¿Lo están puteando? De colores, te diría, pero creo que hay un... En arameo. Mi padre decía, En me arameo, putean en sí. arameo. Sí. Pero
Estoy como cuando era chico, con la paz propia de la acción correcta. Creo que, y me siento muy cómodo explicándolo en el lugar que estoy en el gobierno y también como productor. Bueno. Como productor tenés un conflicto de interés, amigo. Sí, claro. No lo digas más porque cada vez que tomás una decisión que beneficie o supuestamente beneficia a los productores, te estás beneficiando a vos mismo. Te diría que dejes de mencionarlo. Son todos productores. Bueno, ayer Recomendación. había una nota. Tenés el recorte de la explicación porque es muy mala la explicación, la podemos desagregar. Lo teníamos por ahí, ahora lo... Porque ayer habló Paso, a ver, le dieron letra a la mañana en Casa Rosada para salir a hablar a la noche, fue al stream del Gordo Dan, a Carajo, donde generalmente va Luis Caputo. El tema es que Luis Caputo estaba en Estados Unidos, así que fue Paso a explicar todo este lío. En el gobierno, ayer me decía, no, la verdad que estuvo correctísima la decisión que tomamos. Sí, correctísima para un sector muy chiquito y muy poderoso del sector agroexportador, que son las cerealeras. Para el resto, para la gran mayoría del campo, están muy enojados. Y yo insisto ¿Cómo con va a ser esto. correctísimo? O sea, estaban desesperados por dólares, eso está claro. O sea, se perdió de recaudar el Estado 1.500 millones de dólares, Sí. y que aparte se lo trasladaban a las grandes cerealeras en 3 días. Y ayer veía una nota de La Nación, que históricamente es el house organ de la sociedad rural, Sí. y hablaban de un chat de los grandes productores de la sociedad rural y estaban todos encendidos. Eran como 200 productores que cruzaban puteadas. Yo conté ayer acá que había en algunos chats incluso iniciativas para hacer asambleas al costado de la ruta. Eso se frenó por algunas gestiones todavía políticas de canales que hay abiertos. Pero si no hay alguna medida que va a implicar un gasto fiscal además, entonces hay que ver cómo la explica el gobierno. Pero si no hay una medida para los productores, lo más probable es que no solamente les vaya mal en las provincias donde votan estos productores, sino que lleguen en octubre con conflicto con el campo. ¿Sí? Claro. Con conflicto, con cortes de ruta, con tractorazos. Total. Esto está generando un malestar muy profundo que, al igual que pasó con el mercado después de la elección, estamos hablando de gente que le da changüí a gobiernos no peronistas que a gobiernos peronistas nunca le darían. Obviamente que si una cosa así lo hubiera hecho un gobierno más o menos peronista, ya estarían en la Plaza de Mayo, Sí, tirando claro. estiércol a la Casa Rosada como hacían los productores franceses. Bullrich arriba del caballo. Absolutamente. De la misma manera que los mercados hubieran reaccionado de otra forma ante todos los despropósitos después de las elecciones de septiembre. Ojo que Es igual ya- interesante esto porque es un buen momento para quebrar esa idea unificada de campo, ¿no? Lo decía el productor que mencionabas en tu editorial, Nico, esta idea de, bueno, el campo somos todos. Bueno, no, dentro del campo hay muchísimas jerarquías, no es lo mismo, obviamente, ser una exportadora, una cerealera, que son poco más de 10, pero que 5 concentran el negocio fuerte de exportación, no es lo mismo ser un chacarero, no es lo mismo ser un productor y tener que alquilar la tierra, no es lo mismo la sociedad rural que la Federación Agraria, cada uno tiene su eslabón en la cadena y lo que queda claro con esta medida es que los perjudicados siempre en este gobierno, no importa el sector, es el eslabón más débil. Así Sí, es, ojo, y no, ahí hay yo- un laburo para hacer para el peronismo. Exacto. Un Tal laburo cual. que hay que atacar. Yo decía, ojo con estos movimientos a un mes de las elecciones, porque ya hubo un aviso en la elección en la provincia de Buenos Aires, donde los sectores rurales le votaron en contra al gobierno y votaron llamativamente, insólitamente, a favor del peronismo. En la provincia de Buenos Aires, en zonas rurales. Córdoba mira, las zonas rurales de Córdoba miran, las zonas de Santa Fe rurales miran, son muy importantes, y ahí está el voto del gobierno para empardar lo que le va a sacar el peronismo en la provincia de Buenos Aires en octubre. Si no llega a empardar, Milei va a perder en octubre. Si no empata en esas provincias con lo que va a pasar en provincia de Buenos Aires, Milei pierde en octubre. Si Milei pierde en octubre, no sé qué va a pasar. Ahí Hay un tenemos el interrogante. tape 16 con la explicación más Sí. del detalle de paso respecto a esta medida y cómo supuestamente beneficia a los productores. Ahí, bueno, esto fue ayer en Carajo. Fue ayer en Carajo, sí, porque los jueves son los días en los que van a este programa que se llama Tres Anclas. ¿Va Besent el jueves que viene? Debería. Ayer Debería había una salir por joda. Zoom. Ahí lo hicimos nosotros. la Ayer joda. había un Ahí- meme. Ahí lo mando. Debería de conectarse por Zoom, por lo menos explicar un poco las medidas, cómo vamos a beneficiar a los farmers estadounidenses. Sí, Yo no hay quiero saber. no hay tweet todavía. Todavía no hay Besant. tweet de Besant. Veamos el Durante video día y de- después está el meme de Besent también para mostrarlo. A ver, ¿qué dijo Paso? No les crean a los que les dicen ahora que hay que bajar las retenciones de manera definitiva, pero que cuando estuvieron en el gobierno lo único que hicieron fue poner retenciones y cepo. Que este gobierno lo está haciendo porque realmente lo cree. Yo creo que todos, desde el presidente de la Nación a cada uno de nosotros, lo que más nos gustaría es bajar retenciones. Lo que más nos gustaría es bajar retenciones. Pero somos consistentes y las cosas que decimos las hacemos.
Hicimos una baja transitoria del 20% y después se convirtió en definitiva. Esta baja transitoria fue para proteger todos los logros que mostramos antes. Ahora bien, los productores están teniendo un beneficio de esta medida. Se ve en el precio. Y si no están contentos con el precio, somos un gobierno liberal. No vendan, defiendan el producto, porque las exportadoras van a tener que cumplir con sus compromisos de venta. Y creo que esa es una oportunidad, esta es una oportunidad histórica, es un muy lindo momento. Voy a ir de atrás para adelante, más allá de los elogios vacíos. Cuando dices un beneficio para los productores y que defiendan el precio, digo, a mí me sorprende que él sea productor, entiendo que es productor ganadero igual, no de cereales, entonces opera distinto. No tiene nada que ver eso con que hayan extendido el beneficio para la ganadería hasta el 31 de octubre, ¿no? Seguro que yo no tiene dije nada, ¿eh? Acá, Nicolantos. Es como si yo hubiera yo el y digo, denunciado. 20% de descuento para todos los periodistas. No, hay una cuestión con las cerealeras, vuelvo a explicar esto porque parece un poco complejo. Las cerealeras lo que hicieron fue presentar en 3 días declaraciones juradas de que van a exportar $7.000 millones en granos. Eso tienen la obligación de en las próximas 72 horas, o sea, hasta el lunes, liquidar el 90%. O sea, liquidar esos dólares en el mercado de cambios. Ahora, eso no implica hacer efectiva la transacción. O sea, vos presentás la declaración jurada, liquidás los dólares, pero por ahí el barco con la soja no se fue del puerto. Claro. Vos podés no tener la soja encima. Entonces lo que dice acá Juan Paso es, bueno, si no les gusta el precio que ahora les va a pedir la exportadora, que tiene que comprar los granos, bueno, no le vendan. ¿Y la exportadora qué va a hacer? Se da vuelta, va a Paraguay y le dice, che, ¿me vendés los granos? Claro. Y listo, se termina, pero facilísimo, lo triangula en 2 minutos. Entonces es mentira que el productor tenga las herramientas para poder defender el precio. Y de hecho, cálculos que hacían los productores que me pasaron ayer, es que si vos comparabas el precio de la soja el viernes al lunes, había una mejora del 22%, porque había bajado el precio de la soja y por el tipo de cambio que también había bajado. Ahora, lo que las exportadoras le están ofreciendo a los productores es un 5% de aumento en el precio. Entonces estamos viendo que las exportadoras se quieren quedar con un 17% en dólares, estoy hablando, ¿eh? Es un negocio, pero multimillonario para 5 empresas que concentraron la mayor parte de las declaraciones juradas. El capital es extranjero, de ¿no? Bunge. Aparte, la mayoría del capital. Y Bunge está en Estados Unidos. Sí, la más beneficiada igual fue una China, y esta también es una de las quejas que tenían en Estados Unidos. Tenemos ahí el meme que anuncia Scott Bessent el jueves que viene. Igual para mí va a suceder en algún momento esto, ¿eh? Que Scott Bessent va a terminar. Ahí está, mira. Invitado Scott Bessent, hay que bajar. Pero quiero decir una cosa más en relación a lo que dijo Paso, que me parece importante, y lo relaciono con este flyer falso por ahora, que él dice, el gobierno realmente quiere bajar las retenciones. Bueno, pero Bessent dijo en su tweet, Stop Tax Holiday. Y al otro día el gobierno se levantó la exención de retenciones. Entonces, a mí no me importa lo que quiere el gobierno porque Scott Bessent no quiere. Y este gobierno hace lo que quiere Scott Bessent. Así es. Hay un sector del gobierno que cree que detrás de todas las protestas de este sector del campo está el macrismo de alguna manera. En parte le cabe la razón porque hay un sector muy representado. Bueno, sí, habló Burjaile, pero más allá de Burjaile, digo, el campo siempre estuvo más cerca de Macri que de Milei. Siempre. Sí, de hecho, claro. siempre le valoran, le dicen, no, Mauricio apenas llegó, bajó las retenciones. Milei no lo hizo, tardó un montón en hacerlo. El gobierno cree que hay algo ahí. Pero Macri no es el que están llamándolo para invitarlo de nuevo a sentarse a la mesa, pónganse de acuerdo. Esto en un contexto donde el gobierno le está diciendo a Macri, igual no todo el gobierno, ojo que también hay internas con eso. Hay un sector que quiere acercarse a Macri, otro sector dice no, Macri afuera. El sector que dice no, Macri afuera es el sector de Santiago Caputo, y hay otra parte que trata... Es histórico enemigo, ¿no? Claro, y hay otro sector que trata de, por lo menos, mostrarse con Macri. Mauricio todavía no dio ningún gesto. No. Ayer se encontró con francos en la Embajada de Arabia Saudita. Sí. Lugar raro para encontrarse. Sí, lugar raro, pero obvio. En la reunión del PRO del otro día, que estuvieron Santilli y Ritondo, Macri se encargó de que no salieran ninguna de las fotos oficiales. Por eso, Macri, el gobierno está tratando de mostrar que está cercano a Macri, digo, para que Patricia Burri salga a elogiarlo a Mauricio Macri públicamente, es porque el gobierno está buscando algo, pero no es por ahora no es recíproco. Macri todavía no hizo ningún gesto. Ayer se encontraron Guillermo Francos y Mauricio Macri en un evento en la Embajada de Arabia Saudita, un lugar, a mí me decían en la Casa Rosada, no, Francos de casualidad se encontró. Si vos vas a un evento en Arabia Saudita, por la relación histórica que tiene Macri con Arabia Saudita, sabés que te lo vas a cruzar a Mauricio Macri. Si está en el país, sí.
Si está en el país, sí. Y Guillermo Franco fue. Tal vez fue casual. Lo que no fue casual fue que Guillermo Franco haga un tuit publicando 3 fotos de él con Mauricio Macri sonriendo. Sí. Eso claramente no fue casual. Fue buscado, fue comunicado, fue tratado de comunicar. Che, mirá, estamos con Mauricio. 2 preguntas cortitas. ¿Cómo le cae eso de Guillermo Franco a Javier Milei? ¿Bien o mal? ¿Lo está haciendo en pos de él o lo está haciendo como un desafío a su autoridad? No. Está con la venia de Javier Milei para hacerlo. ¿Y de Karina? De Javier Milei. Ok. Más de Javier que de Karina. Noticia de último momento, y esto no es joda. Hackearon la cuenta de X de la Policía Federal Argentina para ofrecer una estafa cripto. No, en serio, les no juro. puede ser. Tenemos ahí las imágenes. Igual yo lo estoy viendo acá, más allá de este tweet que lo denuncia de Finanzas Argi, lo estoy viendo en este momento en mi pantalla, en la cuenta, si quieren meterse en la cuenta de Policía Federal Argentina, Sí, lo estoy ahí adentro. oficial, hay varios posteos de Policía Federal Argentina por Mira Network, Big Mira Airdrop Event is here, bla, 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 bla. Otra estafa cripto. Me quedo muy tranquilo. Bullrich viene Para que no nos olvidemos. A Bullrich le hackean alguna cuenta una vez cada 6 meses más o menos, ¿no? La contraseña debe ser Patricia 1, Se la debe Patricia poner 2, el nietito, le Patricia debe poner 3. las contraseñas. 1111. ¿Ella no es la jefa del ciberpatrullaje? Sí, claro. Bueno, ciberpatrullaje. Supongo que van a encontrar rápidamente. Tal vez tiene ganas de vender una moneda tipo Milei, te haces unos manguitos, pero no sé. Te saca la Estamos en culpa. campaña, que financia la campaña, está Qué complicado. tranquilo que me deja, Increíble. Te hackean todo. Por ahí sí, le dieron el la Renaper contraseña. también lo hackearon 1000 veces. Yo cuando la gente se pone muy perseguida con lo del uso de datos, digo, chicos, sepan que el Renaper lo hackearon Claro. 1.000.000 de veces, tienen todos los datos. Por ahí le habían dejado la contraseña a este muchacho del caso Ligra, ¿cómo se llama? A Hayden. A Hayden. Tal vez puede ser. Y por ahí está aprovechando eso, ¿no? Qué En fin, tremendo. Esos son los que nos cuidan. Así nos van a cuidar. Che, veo acá que aparece Fuerza Patria liderando algunas encuestas de las que pide el gobierno, Johnny. ¿Esto es así? A ver, lo más importante del octubre que se viene son las elecciones y Milei se juega todo. Esto no lo digo yo, no es que estoy diciendo Milei se juega todo. Parece una frase tirada al aire. No, Milei se juega. No. Milei se juega todo realmente porque así se lo exigió Estados Unidos. No se lo exigió en off, que uno dice, no, se filtró un off the record que publicó Bonelli, no sé, o No. Públicamente Scott Bisen el otro día, en el mensaje, en el tuit donde da a conocer el swap de Estados Unidos a Argentina, le dice que está todo atado al resultado de las elecciones y que todo se va a dar después de las elecciones. Y el gobierno de Estados Unidos por eso le impone lo que contábamos antes, gobernabilidad, relación con los gobernadores y otro congreso. Todo está todo octubre. ¿Qué va a pasar en octubre? Nadie lo sabe. Yo acá tengo encuestas que se hicieron públicas y además tengo un Excel que está girando interno dentro del gobierno. Quiero ver el Excel. ¿O querés empezar por las encuestas y después el Le Excel? quiero decir algo a la audiencia. El Excel no lo puedo publicar, Bueno. pero lo puedo contar. Mostrarnos las encuestas y después contanos el Ok, Excel. ahora en unos minutos les voy a contar el Excel que está girando en el gobierno, que es algo privado. Me pidieron por favor que no lo publique, por eso le dije al Tano, yo no lo puedo publicar. El Tano me decía, publicalo. Yo le decía, no, Tano, no lo voy a publicar, no lo puedo publicar, pero sí lo puedo contar, lo puedo narrar con mis palabras. Y es muy interesante lo que está viendo el gobierno, que no es tan optimista, ¿eh? Y no tiene... Pero las encuestas tampoco. Pero vamos a ver porque hay muchas encuestas. Obviamente, insisto, como siempre, agarramos con pinzas las encuestas, sabemos cómo está funcionando, pero son un termómetro de lo que está pasando. Recordemos que hasta hace un mes y medio decían que la Libertad Avanza ganaba por 15 puntos en octubre. Sí. Teniendo en cuenta eso, después de lo que pasó en la provincia de Buenos Aires, vamos a ver los números que están girando ahora en este momento. Vamos con la placa número 1, encuesta RDT Consultores, intenciones de voto para las legislativas. ¿Qué vamos a ver? La Libertad Avanza está abajo de Fuerza Patria. Insisto, esto es ahora, falta un montón, esto es RDT. La encuestadora RDT. La Libertad Avanza 35 puntos, Fuerza Patria 36.4 a nivel país. El Frente de Izquierda 2.6, bueno, hay una incógnita ahí con el ninguno. Hay gente que dice que no va a votar a ninguno, 14.7%, altísimo número. Esto puede ser gente que no va a votar, que en este caso favorece a Fuerza Patria. Obviamente los ausentes siempre favorecen al ganador. Vamos a hacer un picadito. Placa número 2, RDT Consultores, la imagen de Milei, que esto hay que tomarlo con pinzas, la imagen de Milei, pero igual es un indicador. La imagen de Milei está en su peor momento. 37.7. Recordemos que la imagen de Milei no tiene nada que ver con los votos de la Libertad Avanza, que es otra cosa. Una cosa son las elecciones, otra cosa es la imagen de Milei. Sí, cosecha, según esta encuestadora, un 53.9 de negativa. La imagen de Milei de alguna manera se podría leer casi como un techo de la intención de voto de la Libertad Avanza, Claro. ¿no? Porque Exacto. sistemáticamente la Libertad Avanza mide menos
que Milei. Mucho menos, No sí. hay casos donde mida más el sello que la Y figura. hoy lo que dan todas las encuestas es que la imagen de Milei está por debajo del 40%. Sí. Y el año pasado estaba cerca del Siempre 50 o más. Era dos menos, dos arriba de 50, siempre pendulando por ahí, pero ahora se fue bastante abajo la imagen de Milei. Vamos a seguir con el tema de las intenciones de voto y demás. Vamos a ver la placa número 6, la encuesta, la consultora Centrix. Mirá, Fuerza Patria 41.5, La Libertad Avanza 35.4. ¿Esto es nacional también? Esto es nacional e insisto, esto es ahora, son las últimas encuestas que hay. Yo insisto, cada vez que hablo de encuestas, agarrarlo con pinzas, pero son indicadores, son muestrarios de lo que se viene. Falta un mes todavía. La Libertad Avanza viene de perder estrepitosamente en la provincia de Buenos Aires, de generar un terremoto cambiario, se le fue de vuelta un acuerdo que todavía no genera mucha confianza, que es el acuerdo con Estados Unidos. Y que hasta puede generar una reacción en contra. También, y todos los quilombos políticos, además que tiene el gobierno interno. Vamos a seguir la placa 7, encuesta Reale da la Torre, intención de voto. Ahí estamos viendo cómo fue bajando y subiendo según el tiempo, ¿no? Este año de Milei es lamentable, este 2025, y mira cómo fue creciendo Fuerza Patria desde el febrero de 2025 hasta hoy. Pasó de los 26 puntos hasta casi los 37. Y mira cómo se cayó la Libertad Avanza con los aliados. Junto al PRO, del 43% que tenía en febrero, cayó a 35% ahora en septiembre. Esta encuestadora también la da ganadora, es la que da ganadora a Fuerza Patria. Pero mira cómo se fueron cayendo. La Libertad Avanza con los aliados, también casi 10 puntos cayó y fue todo bastante a Fuerza Patria. Toda esa diferencia fue la que ganó Fuerza Patria. Y te quiero traer algo sobre China y Estados Unidos, que esto es interesante. Una encuesta de las últimas horas sobre qué mira el argentino sobre Estados Unidos y qué mira el argentino sobre China. Dos plaquitas nada más de la encuestadora Subán Córdoba, placa 4 y placa 5. Vamos a empezar por la 4. Es muy interesante esto. No es de ahora, tiene un tiempito. Tiene un tiempito. Es de cuando fue el tema de los aranceles, ¿te acordás? Que Eso. Pero mirá qué piensa el argentino sobre Estados Unidos y sobre China en medio del acuerdo de Milei con Estados Unidos, que a la vez quiere tirar a la basura el acuerdo con China, porque la idea es sacarse de encima el swap con China y generar un nuevo swap con Estados Unidos. Vista la rivalidad entre Estados Unidos y China, a su criterio, le preguntan el encuestador, ¿cuál debería ser la posición de Argentina? Bueno, obviamente más del 55% dice neutralidad. Que es una política que este gobierno, pero que este gobierno desafía públicamente y de forma reiterada. Bueno, la foto de que mostramos recién, la de Netanyahu. Claro, pero es una posición histórica de Argentina, la neutralidad. Pero lo interesante está abajo. El 20,9% está a favor de un alineamiento con China. Y, sin embargo, con Estados Unidos, la posición a favor con el alineamiento con Estados Unidos es del 19.3. Más baja todavía. Es más baja que el alineamiento con China. Y pasamos a la encuesta número 5, donde se pregunta, Subán Córdoba, ¿quién contribuye más a la estabilidad mundial y quién provoca tensiones? Bueno, en la Argentina se cree que quien provoca más turbulencias o tensiones en el mundo es Estados Unidos, un 63,2%. En cambio, China, un 28.1, dijo que genera turbulencias o tensiones. O sea, el argentino ve que las guerras, todos los líos en el mundo los genera mucho más Estados Unidos, en su gran mayoría, y muy por debajo China, como que no lo tiene esa imagen el argentino sobre China, como si generara líos y demás. Vos viste que esta semana estuvo Durán Barba ahí con Fontevecchia. Sí. Y Durán Barba desde hace, más de 10 años viene midiendo acá en la Argentina, pero también en otros países de la región. Él trabaja para varias campañas electorales y él tiene medido, se lo dijo, que Argentina es el país más antinorteamericano del continente. Lo es, así es. Y le estaba convencido que esta ayuda de Estados Unidos no lo iba a favorecer en las urnas para nada. Es probable que así sea. A Milei. Es probable que así sea. Ahora en un toque me contás lo del Excel, pero quería aprovechar porque lo que veo en esas encuestas es que sistemáticamente se está subestimando el rol que puede jugar Provincias Unidas. Digo, porque todos le dan a otras fuerzas 5%, 10%, pero acumulando un montón de otras fuerzas. Digo, por ahora todas las encuestas nacionales reflejan un escenario de polarización en la elección nacional. Y la verdad es que ya hay muchos observadores que quizás no tienen el dato de la encuesta, pero sí esa cosa de estar olfateando el terreno,
en el interior de la provincia de Buenos Aires, en Entre Ríos, en Santa Fe, en Córdoba, que te dicen, mirá, probablemente Provincias Unidas va a ser un rol más importante, va a sacar por lo menos 2 cifras a nivel nacional, bueno, por lo menos no, por lo menos y por lo más, porque no puede sacar más de 2 cifras, pero digo, 10% por lo menos a nivel nacional, porque va a salir primero en Córdoba, porque va a salir primero también en Santa Fe, porque va a sumar votos también en el norte y en la Patagonia a partir de los gobernadores que forman parte de ese espacio, el de Corrientes, el de Chubut, etcétera. Y la verdad es que cuanto más se parezca esta elección a un escenario de tercios y menos se parezca a un escenario polarizado, más chances tiene el gobierno de que le vaya mal. Lo que pasó en la provincia de Buenos Aires, básicamente no fue tanto que el peronismo creció pero no tanto, sino que todo el voto que Milei había apostado a aglutinar alrededor de su figura, todo el voto antiperonista, todo el voto de derecha, en algunos lugares claves de la provincia, como es el cinturón industrial del norte, Zárate, San Nicolás, toda la segunda sección electoral, más el corazón productivo del centro, que tiene parte de la segunda, parte de la cuarta y demás, le dijeron que no y fueron a buscar otras opciones. Somos en la cuarta, Hechos en la segunda. Opciones que si bien no son linealmente Provincias Unidas, hay algunos vasos comunicantes, hay algunas internas también, pero en la lógica del elector juegan ese rol. Claro. Entonces, si se ve en la Nacional, perdón, Fer, ya te doy la pelota, pero si se ve en la Nacional un escenario parecido al de la bonaerense, en el sentido de que en los distritos más importantes para el oficialismo aparece una tercera fuerza que les roba 15, 20, 25 o hasta más % de los votos, la verdad es que se vuelve todavía más lejana esta idea de un Milei triunfal el 26 de octubre a la noche. ¿Cómo lo está viendo desde Provincias Unidas todo esto? Bueno, ahí hay un tema, hay una dificultad que tiene Provincias Unidas, que es que está cruzado por algunas internas. Así es. Como casi todos los espacios políticos, pero siendo tan nuevito, llama la atención que aparezcan ya, afloren algunas divergencias, ¿no? Naturalmente, Provincias Unidas sería el lugar donde podrían capitalizar el enojo de los productores agropecuarios. A ver, Córdoba y Santa Fe, los dos gobernadores, Yarlor y Puyaro, vienen como bandera con el tema de las retenciones cero, diciendo esto es plata que le estamos dando a sectores improductivos que tendrían que quedar en el campo para que se invierta y se produzca. Bueno, esta semana Schiaretti, lo vemos en la placa 1, que es un poco el líder o la referencia de Provincias Unidas, estuvo en Santa Fe con Puyaro lanzando la candidatura de las listas de diputados, ¿no? Y dice, si existen 2 provincias que además de hermanas son mellizas, son Santa Fe y Córdoba, tenemos la misma superficie, casi la misma cantidad de habitantes, casi el mismo producto y casi el mismo presupuesto provincial. Pero no solo eso, juntas le lideramos la producción de lácteos, maíz, soja y maquinaria agrícola, convirtiéndonos en el corazón de la región central del país. Córdoba y Santa Fe buscan generar trabajo para nuestra gente, en lugar de depender del clientelismo, de planes sociales que ejercía el kirchnerismo, y también como pueblos de producción y trabajo no tenemos nada que ver con la timba financiera, ni con la sobrevaloración del capital financiero que practica el gobierno nacional, la Unión de Cordobeses y Santafesinos, etcétera, etcétera. Bueno, bases de la nueva Fuerza Nacional, Provincias Unidas, aunque sabemos que, bueno, ahí están aglutinados gobernadores que tienen distintas realidades. De hecho está el de Jujuy y el de Santa Cruz. Sí. O sea, mirá las 2 puntas del país con una realidad muy diferente a la de Córdoba y Santa Fe. Y vos sabés que esto cuando se lanza tenía la lógica de decir, bueno, ¿para dónde apuntamos? Es un espacio, un armado territorial, digamos. Los que ingresen acá tienen que tener algún tipo de gestión, ya sea o gobernadores o intendentes. Estaba planteado medio así, y por eso que hayan aparecido encabezando las listas quienes dicen ser representantes de Provincias Unidas, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, Florencio Randazzo, Margarita Stolbizer y Emilio Monzó,
hay gobernadores que dicen, no, eso no es territorial, tendría Ahora, que haber intendentes. Convengamos que Schiaretti tampoco cumple con esas condiciones. Y ya no es gobernador, ¿no? Pero vendría a ser como el representante de Yarlora, o Yarlora representándolo a él. Pero sí, ya no es más gobernador. Pero bueno, hay diferencias con esa lista, como diciendo, esa lista, algunos gobernadores dicen, no es mi lista en la provincia. Es que no va a aparecer con ese nombre, ¿o sí? Sí, va a aparecer con ese nombre al final. Provincias Unidas. Sí. Y acá en la ciudad se va a llamar, no puede ser Provincias Unidas, se va a llamar Ciudadanos. Esa es la de Lustó. Unidos, claro, que es la de Ocaña y Lustó. Y también genera el mismo rechazo en algunos gobernadores. Pero además Nacho Torres estuvo sacando fotos con López Murphy, que está compitiendo mano a mano. Bueno, justamente íbamos a mostrar eso. La placa 4, Nacho Torres bancando en la ciudad de Buenos Aires a López Murphy. Recordemos que Nacho Torres no es radical, es del PRO. Sí. Y banca a López Murphy. Cuando te digan que hay que elegir entre algo malo y algo peor, no les creas, dice Nacho Torres. En la Argentina están apareciendo nuevos liderazgos con la fuerza y la convicción que hace falta. Esto lo está diciendo López Murphy. Gracias, Nacho Torres. En Chubut y en la ciudad, en octubre hay futuro. Y vemos la foto de ellos dos. Llamativo. Lo de Torres, digamos, la lista Ciudadanos Unidos es Ocaña, Martín Lustó y él... En un espacio que, insistimos, tiene apenas, ¿cuánto tiene? 2 meses. Ya está apareciendo bancando a un candidato de otro espacio. Y si hay algo que le conviene al gobierno es que se rompa de a poquito Provincias Unidas. Nacho Torres, de muy buena relación con Santiago Caputo y con una parte del gobierno. Puede haber algún tipo ahí de juego del gobierno para tratar de romper Provincias Unidas, porque si crece Provincias Unidas, al que le afana votos es a La Libertad Avanza. Sí, seguro, no al peronismo. Seguro, estos votos del campo, difícil que se hagan peronistas. Tal cual. Lo de la sociedad rural, pero podrían sí votar Provincias Unidas. Ahora, y una última diferencia es, porque recordemos que el bloque Encuentro Federal, que no es exactamente Provincias Unidas, pero es bastante parecido, ¿no? Ahí están los diputados cordobeses, etcétera, etcétera, fue el que primero propuso la moción de censura contra Guillermo Franco. Así es. Fue una avanzada fuerte. No salió ningún gobernador a respaldarlo, pero sí salió algún gobernador a decir, yo no estoy en esto de acuerdo, que fue gobernador de Santa Cruz. Vemos la placa Claudio 3. Vidal. Claudio Vidal, el gobernador de Santa Cruz, dijo, no me parece, yo no estoy de acuerdo, no podemos romper el único lazo institucional fuerte que hemos tenido los gobernadores en la coordinación federal. Guillermo Franco, jefe de gabinete, fue el único funcionario nacional que escuchó Santa Cruz y siempre buscó aportar paz social. No convalidemos atropellos opositores ni internas dañinas. Preservemos la institucionalidad y el valor del diálogo. Los santacruceños ya conocemos de sobra esa vieja receta de oportunismo político de solo en busca de... Esto me suena casi a que Franco levantó el teléfono, lo llamó a Vidal y le dijo, che, bancame porque no hay nadie que está teniendo bancarme. Me dijeron que, a ver, yo hablé con la gente de Franco sobre esto, me dijeron que les sorprendió este tuit, que no fue algo planeado. A veces sucede esto, que uno levanta el teléfono y demás. Sí, es verdad, me dijeron que la relación de Vidal con Franco fue muy buena. El gobierno le hizo un montón de favores a Claudio Vidal sobre represas, sobre Río Turbio, claro. Yacimientos carboníferos Río Turbio, sobre el tema YPF también. Digo, hubo muchos favores del gobierno para con Claudio. Claro, YPF, Vidal se quedó con esos yacimientos que YPF dejó, ¿no? Los maduros. Exactamente. Esos favores fueron del gobierno con Claudio Vidal, y el que intercedió y con el que tuvo mucho diálogo para esos favores fue Guillermo Francos. O sea, Claudio Vidal lo estima mucho a Guillermo Francos. Me decían a mí que no hubo ninguna movida del gobierno, fue el único. Igual ayer me decían, y yo creo que esto es en parte cierto, el 60-70% de los gobernadores no va a estar de acuerdo en que lo remuevan a Francos, porque es el único puente que puede llegar a haber con un gobierno de parte de los gobernadores. Sí, es cierto. Eso te lo decía que la gente de Francos. Sí, claro. Claro, sí. Pero no, por eso decía esto, me lo decía la gente de Francos, y yo creo que estoy de acuerdo con eso, que es cierto que la gran mayoría de los gobernadores no están de acuerdo en que se vaya Franco, porque no hay otro puente. Sí. Creo que es cierto, pero por otro lado, Francos es la persona
que Es el fusible que eligió el presidente. Sí, y que no está aplicando las leyes. O sea, Claro, Franco sí, no está sí, aplicando sí, las sin leyes. duda. Es Se el tiene que- mecanismo previsto en la Constitución. Yo entiendo que es verdad que muchos gobernadores deben decir, y la verdad que no da para que se haya Franco porque no tenemos otro puente, pero a la vez es el tipo que no está aplicando las leyes, Así ni de es. discapacidad ni lo que Che, se viene. ¿Riesgo país de nuevo arriba de 1000 puntos, Cande? Crece casi 5% en el día, está en 1023. En una horita, en realidad. en lo Bueno, va es del que en día. realidad el cálculo lo tenemos siempre un poquito más tarde. Ok. Tiene que ver con la caída de los bonos de ayer. Bien. Si se mantiene la caída de los bonos de hoy, el lunes lo vamos a ver un poco más Todavía arriba, un poco más más. cercano a lo que vivimos en el comienzo de esta semana. De todas maneras, obviamente siempre hay barreras psicológicas, ¿no? No es lo mismo 900 puntos que 1000, digo, los 4 dígitos tapan un poco la pantalla. El gobierno lo que necesita es tener abajo de 400 puntos Está para lejos. acceder al mercado de Estamos crédito, un poco ¿no? lejos. Estuvo siempre lejos. Pero tiene que ver con esta evolución negativa de los bonos. Algo raro después de que, bueno, el ministro de Economía de Estados Unidos, el secretario del Tesoro Scott Bessent, diga Estados Unidos va a comprar bonos de la deuda de Argentina. Bueno, Sí, yo último momento, tuiteó Scott Bessent, lo ¿otra vez? necesitábamos. pero no dijo nada de Milei ni de Argentina. No. Así que Igual, problemas. Bessent estuvo descubriendo con los tweets de esta semana algo que como economista debe haber estudiado en la facultad, que es el rendimiento decreciente, ¿no? Total. El primer tweet genera un efecto, el segundo un poquito menos. Para el jueves, si tuiteas todos los días, los mercados caen igual. Están Hasta puede esperando empezar a caer que mal. aparezca la plata. Rendimiento Y sí, marginal decreciente, tenés mucha sed, tomás un vaso de agua, lo necesitas, tomás 2, está todo bien, tomás 3, te empieza a caer mal. Yo ayer definí a Milei como el Tamagotchi de Bessent porque necesitaba todos los días que le diera de comer con un tuit. Si no, se le iba muriendo. Ay, no, por favor. Así Es muy que. buena. No, por favor. Es muy buena. Sí. Che, yo me sí. perdí algo o el Excel de. Todavía vos comen- no, pero estoy. Es para el final. No, pero bueno, está bien, está bien. Después de esto, vamos al Excel de John. Sí, porque tiene mucho que ver con esto y tiene que ver con el factor Provincias Unidas que puede llegar a dejarle otro congreso al gobierno. Ahora en bueno. unos minutos te cuento el Excel. Pero quiero volver un poco al tema de Estados Unidos, que lo charlamos al principio y no quiero que pase. El tema de los condicionamientos que significa un acuerdo de este tipo, que además está bueno aclararlo, no están directamente atados al volumen de ayuda monetaria. Es decir, si Estados Unidos logra sostener a Milei y logra que no le vaya tan mal en las elecciones solamente a fuerza de tweets y declaraciones, lo que le van a pedir a cambio es lo mismo que si tienen que poner 10.000 palos o no, digamos. Milei se está entregando de pies y manos sin importar cuál sea el mecanismo que utilice Estados Unidos. Pero hoy a la mañana en Futurock, el colega Nico Fiorentino hizo una nota muy interesante con uno de los protagonistas de lo que fue el acuerdo entre Estados Unidos y México, que se menciona como el único antecedente de una intervención así similar. Es un exfuncionario de Pemex, que es la petrolera mexicana que formó parte de esa. Perdón, es exfuncionario del Banco Central de México, no de Pemex. O sea, que formó parte más directamente de esas negociaciones. Escuchen lo que tiene para contar porque es realmente impresionante. La garantía petrolera fue algo muy delicado porque, pues, estrictamente hablando, esa garantía petrolera, o sea, básicamente la garantía lo que establecía era que en caso de que México no pudiera pagar el préstamo, entonces las autoridades americanas podían entrar directamente a las cuentas que la empresa petrolera Pemex tiene con bancos americanos, donde se deposita el producto de las ventas por exportación de crudo, podían entrar directamente a cobrarse ese dinero, ¿no? Entonces era obviamente algo muy, muy fuerte, muy severo, y bajo condiciones normales, pues eso se debió de haber obtenido la autorización del Congreso mexicano. Sin embargo, ante la premura que las condiciones se seguirían deteriorando y se necesitaba ya cerrar el acuerdo, pues realmente se hizo a la vuelta del Congreso, ¿no? O sea, el Congreso mexicano se le informó lo menos posible sobre esto, pues para evitar un entorpecimiento, porque si hubiera entrado el Congreso mexicano, pues esto claramente se hubiera podido retrasar mucho más, ¿no? Dos preguntas. Entonces, esa fue la exigencia, lo que se conoció como la garantía petrolera, que no fue pública en su momento. No fue pública en su momento, o sea, cuando se firmó el acuerdo, cuando se le presentó al pueblo mexicano las condiciones de ese acuerdo, ¿no se le dijo que existía esa garantía petrolera? No.
Es impresionante y te voy a pedir, Tano, busquen a Caputo diciendo no nos pidieron nada a cambio. Y lo volvemos a pasar en 10 minutos con Caputo después porque la verdad es que está todo ahí, ¿eh? Sí. Le dan a Estados Unidos acceso directo a las cuentas para que si el país que es deudor no puede pagar, directamente ellos se lo cobren de las cuentas que entran por las exportaciones. Y por otro lado, tenía que pasar por ley por el Congreso, dijeron que no pase por el Congreso excusado en la crisis, siempre la crisis como excusa para avanzar. Pero no solo eso, sino que no se lo contaron al pueblo mexicano en ese momento, de la misma manera que ahora viene Caputo y te dice no nos pidieron ninguna condición a cambio. Sí. Es impresionante. Te voy a asustar un poco más, porque mal que mal, cuando pasó esto en México por la crisis del 94, en el 95, la garantía tenía que ver con estas ventas de exportaciones de Pemex, de la petrolera nacional. En este caso estamos hablando de un Donald Trump que en su manejo con los países, que en su manejo con Ucrania, por ejemplo, con la ayuda económica que le da en el marco de la guerra, bueno, no hay tanta transparencia y hay menos transparencia incluso que en los 90, donde estaba el consenso de Washington como un paraguas grande para vincular todos los acuerdos. Entonces ahora sería incluso peor. Sí, menos transparencia y menos derecho internacional, ¿no? Exacto. Porque estamos viviendo en un mundo donde es más, sálvese quien pueda. Pongámoslo a Caputo diciéndonos, seguramente con los deditos cruzados, ¿no? Que Estados Unidos no pide nada a cambio. Fue realmente emocionante la reunión, porque como se dice acá, el endorsement del presidente a nuestro presidente y a lo que estamos diciendo fue emotivo. O sea, escuchando la Argentina a cambio. No pidió nada a cambio y o sea, nosotros por supuesto que dijimos lo que ya todos saben, que para nosotros es un aliado estratégico, que hay muchísimas cosas que estamos haciendo juntos, que vamos a hacer juntos, ellos lo saben porque lo estamos hablando. A mí lo que me da más gracia me da ese video es que parece que está en la puerta del casino. Bueno, a lo mejor. Ahí. No me pidieron nada. No de me hecho, pidieron está en nada. la por Fue eso muy emocionante, fue muy emocionante. Qué espectacular. Dios mío. Está cambiado Toto Caputo. Muy emotivo, muy emotivo. Esa declaración me hizo acordar de cuando lloraban con Pratt Guy el día que se abrazaron porque le habían pagado los fondos buitres. ¿Te acordás? Claro. Y me hiciste hablar otra con el llanto que fue el llanto de Forí por el supuesto acuerdo También. entre la Unión Europea y Mercosur, que esto lo estuve pensando mucho esta semana. Ese acuerdo nunca va a llegar a concretarse, por lo menos no tal y como lo imaginan en la Argentina, por el mismo motivo por el cual tuvieron quilombo con las bajas de retenciones y los yanquis le pidieron que las vuelvan a subir. Porque la Unión Europea protege a sus campesinos que compiten en condiciones desventajosas contra los campesinos de Argentina, de Brasil, que tienen tierras más fértiles, que tienen mejor clima, que tienen mucha más tierra además. Claro. Imaginen, Francia es más pequeña que si no me equivoco, la provincia de Buenos Aires, y si no un poquito más, pero digo, tamaño parecido. Entonces estamos hablando de algo que nunca iba a suceder y que la gente, quizás Milei no, que vive en su mundo de la escuela austríaca, un tipo como Fori, que fue un diplomático profesional y de carrera, sabía perfectamente que estaba vendiendo humo, y de la misma manera que Caputo sabe que nos está vendiendo humo ahora con esta emoción, y que nadie se cree que no vayan a pedir nada a cambio. Pero la verdad es que las declaraciones de este exfuncionario del Banco Central Mexicano son realmente impresionantes y me parece que estaría bueno que empiecen, a replicarlas, ¿no? Los diputados, los senadores, los gobernadores, los militantes, para que se hable, porque también me da la sensación de que es un tema que estamos llevando muy pocos para la gravedad que tiene. Sí, yo creo que Trump no le va a ser tan sencillo, lo que leías de político, explicar internamente, más allá de que, insisto, él hace lo que quiere, pero va a tener que justificar de alguna manera esta inversión en Argentina, si es que efectivamente en algún momento se concreta, ¿no? Y pasa de los tweets. No le va a ser tan sencillo. Ya, obviamente, la oposición, el otro día le veíamos a la senadora Warren, que está bien, él la desprecia, pero es una voz importante en Estados Unidos, y lo que ella replica, dice, ¿por qué los contribuyentes norteamericanos van a tener que bancar a un país que sostenga ficticiamente su moneda? Recordemos, porque hay gente que se sumó en la última hora, que cuando hablas de la nota en Político, es una nota que salió en este medio que se llama Político, que es,
para que se imaginen. Imagínense un LPO de Washington, en el sentido que tiene mucha data del pasilleo, del off the record y demás. Es más grande, tiene otro volumen, pero es un medio que está muy en la rosca, ¿sí? Y que publicó hoy una nota diciendo que generó mucha oposición la posición de Trump sobre Argentina, entre los republicanos, entre los productores, también obviamente entre los demócratas. Y hay 2 párrafos que son lapidarios, que son los que leí esta mañana y voy a repetir. Una persona familiarizada con las discusiones dentro de la administración Trump sobre la Argentina indicó que la estrella de Milei ha comenzado a apagarse en algunos rincones de esa administración. Esta persona a la que se le garantizó anonimato para que hable libremente sobre cómo evoluciona el acercamiento de la administración a la Argentina, dijo que esta política está siendo buscada principalmente por el secretario del Tesoro y que expresa preocupaciones, la fuente, acerca de la habilidad de Milei de efectivamente levantar al país fuera de sus preocupaciones económicas. Y acá aparece el entrecomillado, en off the record, pero entrecomillado. Milei está terminado políticamente, su hermana es corrupta, su ministro de Economía es un trader con información privilegiada. Han echado a perder 15.000 millones del Fondo Monetario Internacional y 15.000 millones de sus propias reservas del Banco Central para sostener una moneda de mierda. Estoy citando textual. Y ahora el Tesoro quiere que los contribuyentes norteamericanos apuesten el doble o dupliquen la apuesta sobre esta estupidez o sobre este estúpido. La traducción en ese sentido puede ser leída de las 2 maneras. Estoy para ponerle música a esa canción. Y la persona termina diciendo, la persona que cita esta nota, que Milei fue un fraude porque traicionó a todos los conservadores y a todos los libertarios que lo apoyaron y se fue al tacho. Esto está publicando hoy un medio que se lee en todos los despachos, cada senador, cada representante, que es como le dicen allá los diputados, cada ministro, cada jefe de departamento, todo el sistema político sabe esto que les estoy leyendo ahora en Estados Unidos. Con lo cual, como vos decís, no es solo la voluntad de Trump, que además sabemos que es una voluntad muy maleable, que un día te dice una cosa, otro día te dice la otra, sino que además hay un sistema ahí que está poniéndole freno, o hay una interna entre sistemas, porque Bessent también es el representante de un sistema, porque Claver Carón, que es otro protagonista de esta historia, también es el representante de un sistema, pero hay muchos que dicen, che, por ahí no, o por lo menos no con la nuestra. Claro. Bueno, viendo lo que está pasando en los mercados, ayer y hoy, después del acuerdo, posacuerdo, tiene mucho que ver con estas palabras. Evidentemente el mercado también ve lo mismo, opina lo mismo, y siente lo mismo que esta persona de la Casa Blanca que habló en estricto off the record, que lo publicó este portal político. Evidentemente están viendo lo mismo y por eso hoy siguen en rojo los mercados. El mercado tampoco cree en Milei, cree que también se apagó, cree varias tal vez de estas cosas que dice esta persona, que es lo que se habló en la Argentina en los últimos 2 meses, los casos de corrupción, la fumada de toda esta plata, insisto, sigue haciendo mucho ruido esta nota del Destape que publicamos ayer sobre todos los dólares que se gastó Milei en estos 2 años. Dejá de hacer lío, Jonathan Neguer, porque si no te vamos a echar la culpa de todos los males de la patria. También, sí, también. Tenemos a Foris, porque así deportes en el Foris? recuerdo, me parece que vale la pena volver un minuto sobre eso. Hola. Perdón, presidente, estarlo. Estamos, Salimos a acuerdo. Acá estoy con Salimos a acuerdo, presidente. Empieza Alberto. de acuerdo. Vamos, Mauricio. Vamos, gracias. Esto fue en el año 2017, si no me equivoco. Pasaron 8 años y ese acuerdo todavía no está. Pero bueno, en fin, tenemos acuerdo. Nos quedan unos minutos y no quiero dejar de dedicarle un rato a lo que fueron las mentiras que dijo el gobierno ayer sobre el número de pobreza. Mentiras que no... A veces yo me pregunto si tiene sentido discutirlas con datos, porque la verdad es que ellos no se agarran en los datos para convencer a la gente, pero sí hay que seguir explicando por qué está mal la forma en la que miden. Y por qué no es cierto, aunque parezca obvio para muchos, que no salieron 12 millones de la pobreza con este gobierno, ¿no, Cande? Sí, yo creo que es difícil, ¿no? Porque es como, también lo deberían evidenciar otros indicadores, ¿no? Como el consumo de supermercados y autoservicios mayoristas, que hablamos esta semana, que tuvieron uno de los peores agostos. En el caso de mayoristas, el peor agosto. El caso de mayoristas lo refuerzo porque el comercio de cercanía, el almacén de barrio, donde compra la gente que compra lo que consume
consume en el día y que no hace una compra de supermercado que tiene mucho más que ver con un consumo de clases medias, que adelanta consumo, que hace una compra semanal o mensual. Bueno, el de mayoristas fue el peor número desde que hay registro. Entonces vos me estás diciendo que bajaron 20 puntos porcentuales la pobreza y que la gente salió de la pobreza pero está comprando menos comida. Menos comida y menos productos de alimento, de limpieza, bueno, parecen no dar mucho las cuentas. Ellos dicen que, bueno, en realidad compran a través de Mercado Libre o están comprando autos y esas cosas, pero la verdad Claro, es que salieron de cuando la uno mira pobreza calle, y salieron no, a comprar autos importados por la baja impositiva, me imagino. Bueno, son un poco esas discusiones, yo no me quiero poner técnica porque creo que tienen mucho más que ver con el sentido común, pero bueno, fue interesante el documento que sacó la UCA, porque la UCA tiene el Observatorio de la Deuda Social, hace este trabajo hace muchísimos años y de hecho el director Agustín Salvia había dado esta advertencia de que como hubo un cambio en la metodología de cómo se estiman los ingresos informales, obviamente a los ingresos al ser informales no hay una base de datos porque es toda plata que circula sin registro, bueno, la estimación, la forma de recabar esa información del INDEC cambió en este primer semestre de 2025, entonces al comparar primer semestre de 2025 con primer semestre de 2024, estoy comparando peras con manzanas, digamos. No se hizo la metodología para atrás como para hacer un buen empalme de la serie y eso es lo que advierte Agustín Salvia. También, digo, de la UCA, que nadie me va a decir que la UCA la van a empezar a escribir con K ahora, ¿no? Cuca, claro. La Cuca. Otra de las advertencias venía de los propios trabajadores del INDEC, en esta comunicación que tuvo ATE-INDEC, diciendo, bueno, acá hay cuestiones que no cierran en la parte metodológica, porque también tenemos un índice de precios que al estar desactualizado, bueno, no pondera lo suficiente los servicios, el gasto de transporte, en vivienda, que son los que más pesan en las personas que usan todos sus ingresos para consumir, ¿no? En las personas que no llegan a fin de mes, en las personas que justamente están en la pobreza y donde no solo el dinero se va en alimentos, sino en pagar la SUB, en pagar los servicios que aumentaron y demás. Entonces hay varias maneras de aproximarse a esto, que es un dato que no se corresponde con la realidad que vive uno en cualquier centro urbano. Sí, hay también para mí dos razonamientos lógicos que se pueden aplicar. Porque está esta cosa que se dice a veces en las redes, están siempre a un centímetro de descubrir la verdad y no llegan a un razonamiento correcto. Por un lado lo que dijo Trump el otro día. Trump el otro día se sentó al lado de Milei, le preguntaron, ¿va a darle un rescate financiero? Y Trump contestó, no, nosotros lo apoyamos porque es un gobernante genial. Y como es un gobernante genial no necesita un rescate financiero. Tiene razón Trump en esto, hay que decirlo. Si está yendo a buscar por segunda vez en 5 meses, porque en abril fueron a buscar 20.000 palos del fondo, de los cuales ya les desembolsaron 14. Y ahora necesitas hacer esto de nuevo porque evidentemente tan genial no sos y tu plan también no fue. El otro tiene que ver con el resultado de las elecciones. Si sacás 12 millones de personas de la pobreza, amigo, las elecciones las ganás caminando. La recaudación vuela por los aires. Digo, hay un montón de cuestiones que no se condicen con eso. Y ese es el problema de agarrarte de un outlier, como se dice en estadística, es decir, un dato que se sale de la tendencia y sacar una conclusión de eso. Y la verdad es que si uno mira todos los indicadores, excepto este indicador del INDEC, que le conocemos además los trucos y las fallas, porque como bien explicaba Canta recién, ya se sabe por qué da lo que da, todo el resto de los indicadores lo que nos está mostrando es que la clase baja está recortando consumos, que la clase media está cada vez más cerca de la clase baja y que hay 4 o 5 vivos que se están llevando toda. Pero además yo leía a un economista, no voy a dar el nombre porque bueno, es un razonamiento típico de economista, que decía, bueno, si bajó tanto la pobreza pero no logra que eso se vea en los votos, debe ser que la gente está ponderando otra cosa a la hora de votar. No, hermano, tiene que ver con tu índice, ¿entendés? El problema es la metodología. Pero la explicación, Majul daba esa explicación. Pero es la misma gente que dice que el 56% es porque la mitad del país creía que Milei era genial y que su plan era mágico. Claro. Digo, pero la teoría Majul es en esa. la facultad, hermano, sabés que los indicadores tienen Majul no fue problemas, 6 te están años, advirtiendo claro, que cambió es la cierto. metodología. Pero aparte, camina 5 cuadras Exacto. por cualquier barrio y no hace falta ningún indicador de nada. Si ves que hay un montón de gente durmiendo en la calle, si hay un montón de gente que está revolviendo los containers, si están los bares vacíos, los restaurantes vacíos, no hace falta ver ningún indicador, ¿no? El cierre de las pymes, la caída de la industria, todo un año recesivo. Y vos me vas a decir que sacaste 1 de cada 5 argentinos de la pobreza. Es
mucho. Igual el gobierno lo sabe. En cualquier momento, en algún momento, dicen va a llegar el nuevo índice. Este índice ya es ¿Y qué van a decir ahí? No eran 12, nos equivocamos, eran... No, van a tener que generar un nuevo relato, van a decir que... No sé. A esta altura igual, digo, si no les va bien en las elecciones de octubre, a lo mejor el nuevo índice lo termina presentando Villarruel. Sí. Tal vez siga Marco Labaña igual, ¿eh? Sí, aparte no se sabe qué va a pasar, ¿no? Si no le va a ver qué pasa con la ayuda norteamericana. Che, Esa es yo la le duda prometí que el queda. Excel. Che, el Excel está todo el chat, incluso está Oscar Guisoni, le mando un saludo, está todo el mundo pidiendo... Ahora, vos habías dicho que el lo veías Excel. mal a Caputo y ibas a decir algo de eso también. A ver, contame. No, vos dijiste que te habían contado que estaba mal Caputo. ¿Cuál de los dos? Toto. A mí me interesa No, yo digo, el otro día justamente un funcionario me decía lo que se avejentó Toto Caputo en 2 años. Me decía, vi una foto cuando asumió y ahora... La escuela estaba austríaca te deja así. la cantidad de... 3 minutos, 4 minutos para contarnos qué hay en el Excel. A ver, Jonathan este es Aguirre. un Excel que está girando internamente en el gobierno sobre las proyecciones de octubre, que es lo que más le preocupa al gobierno, porque si pierde las elecciones no sabemos dónde terminamos. El gobierno lo sabe. El gobierno único Te que ponen responde carita, es- ¿viste? De donde le preguntás. Sí, carita Si pierden, o vamos a ganar. El plan A es ganar y el plan B es ganar. No hay otro plan si Milei pierde Son las datos elecciones. propios esto. Vamos a suponer estos que datos, sí, estos datos son del gobierno. No los puedo publicar, pero los puedo contar. Y yo lo voy a tratar de hacer corto porque va provincia por provincia. Pero quiero agarrar las provincias más importantes, las que más le importan al gobierno, sobre todo. Vamos a arrancar por la provincia de Buenos Aires. El gobierno tiene una proyección de que Fuerza Patria puede llegar a sacar como mínimo 40 puntos y como máximo 46. La Libertad Avanza en provincia de Buenos Aires puede sacar de 32 a 35. ¿Ven esa proyección? O sea, si Fuerza Patria le puede llegar a sacar 12 puntos. Recordemos que viene a sacarle 15. Pero entre la máxima de Fuerza Patria y la mínima de la Libertad Avanza le puede sacar 12 puntos. Provincias Unidas en la provincia de Buenos Aires de 8 a 10. O sea, el panorama en la provincia de Buenos Aires sigue siendo malo para la Libertad Avanza. En la ciudad de Buenos Aires, cree que Fuerza Patria, el gobierno, saca del 20 al 30, Fuerza Patria, que la Libertad Avanza tiene un mínimo de 40 puntos y un máximo de 50. en la ciudad de Buenos Aires. En la ciudad de Buenos Aires. Es hasta modesto. Y que Provincias Unidas puede llegar a sacar de 10 a 15. Y acá viene lo que más me interesa, que es Córdoba-Santa Fe. Córdoba y Santa Fe, claro. En Córdoba creen que Fuerza Patria puede llegar a sacar entre 8 y 15 puntos. Y atención a esto. Y esto es para... ¿Fuerza Patria puede sacar entre 8 y 15 puntos? Sí. Pablo Fuerza Carro, Patria. En Pablo Córdoba Carro, de candidato. 8 a 15 puntos. Y la Libertad Avanza en Córdoba, atención a esto, puede llegar a sacar de 28 a 35 puntos. Que es Muy bajísimo. Y Provincias Unidas también de 28 a 35. Que ese es el gran problema que tiene hoy la Libertad Avanza, que los votos se le están yendo a Provincias Unidas por este armado Yarlora, Claro. Schiaretti y demás. O sea, el Ahí techo... Provincias Unidas tiene su candidato más fuerte, que es Schiaretti, y el de la Libertad Avanza es desconocido. Que no lo conoce nadie. O sea, el techo en Córdoba de la Libertad Avanza es 35 puntos. Para el gobierno. Para el gobierno. Vamos a Santa Fe. Importante también. Creen que Fuerza Patria puede llegar a sacar de 20 a 30 puntos en Santa Fe. Y la Libertad Avanza, mismo escenario que Córdoba, de 25 a 35 puntos. O sea, están asumiendo que pueden quedar abajo de Fuerza Patria en Santa Fe. Sí. Si Fuerza Patria saca su techo y la Libertad Avanza saca su Sí. piso, quedan terceros en Santa Sí. Fe. Y Provincias Unidas de 30 a 40 en Santa Fe. Sí, Puyaro, los candidatos del gobernador. O sea, se está dando, Tercios. retomo la palabra de Nico de antes, se está dando en varios casos, si tomamos esto, un escenario de tercios, que es un Este es escenario el peor trágico para el escenario gobierno. El peor escenario para el Después gobierno. hay otros más, Mendoza, Entre Ríos, Jujuy, pero lo más importante es esto y lo que quería hacer foco. Todo esto igual lo voy a publicar mañana en mi nota del destapeweb.com, en la nota de los sábados, pero esto es un anticipo de lo que se viene, un anticipo que puede ser trágico para el gobierno. Cortito, ¿Tucumán? ¿Tenés ahí? Sí, lo tengo rapidito porque recordemos que Tucumán, pese a que es una provincia chiquita, es muy importante. En cantidad de votos es la quinta más grande. Es la quinta provincia en cantidad de votos. Fuerza Patria de 45 a 55 Tiene lógica. y la Libertad Avanza de 25 a 35. Claro. Estamos hablando de números que ya no solo están lejos de un escenario de que consigan un tercio, 87 diputados después de esta elección, sino que los deja
a 10 puntos de esa vara. Estamos hablando de un escenario en el cual le va a costar superar los 35 a nivel nacional. Lo último. Hasta hace 2 meses a mí me decían, no vamos a llegar a los 100, 110, 115 diputados. Hoy el mejor escenario para Libertad Avanza es tener 94 diputados. El mejor, hacer una elección espectacular es tener 94 Tendría que diputados. sacar casi el 50% para eso. Gente, ¿puedo hacer un último? Es un minuto, me van a matar. Dale. Sí, perdón. Mañana a las 4 de la tarde vamos a marchar por los triple femicidios de Morena, de Lara y de Brenda, desde las 4 de la tarde de Plaza de Mayo al Congreso, así que nos vemos ahí. Así es, seguramente va a haber cobertura del Destape en su portal y el lunes nos volvemos a encontrar acá a las 10 de la mañana con Roberto Navarro haciendo el pase. Quédense con el Destape. Buen fin de semana para todos. Chau, chau. No te quedes con los titulares. Busca la verdad. El Destape 1070. Radio y punto. El Destape 1070.